Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Nos acompañan hoy en esta jornada de estudiantes y profesionales sanitarios en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, taller práctico para la empleabilidad, la profesora Hortensia Rico, decana de la Facultad de Farmacia, y el profesor José Miguel Soriano, catedrático de Nutrición y Bromatología y organizador de esta jornada. Quería cederle la palabra en primer lugar a la decana de la facultad. Hortensia, cuando puedas. Muy bien, muchas gracias. Ilustrísima señora vicerrectora, estimados profesor Soriano, compañeros docentes, estudiantes, amigas y amigos. Como decana de la Facultad de Farmacia, es un placer daros la bienvenida a este centro que acoge hoy de manera virtual una jornada de gran envergadura. Como todos sabéis, esta facultad es una de los referentes en temas sanitarios y como no podía ser de otra manera, en los últimos años se han realizado tareas de docencia, investigación, solidaridad y cooperación enmarcadas en el contexto de la empleabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, la Comisión ODS de la Facultad de Farmacia ha realizado múltiples actividades relacionadas con la Agenda 2030, consiguiendo una gran implicación por parte del profesorado, tanto a nivel docente como en las líneas de trabajo que desarrolla. La jornada de estudiantes y profesionales sanitarios en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria que hoy celebramos es fruto de la dirección del doctor José Miguel Soriano, catedrático de Nutrición y Bromatología, al cual le dirigí la tesis doctoral y con el que he colaborado en varias publicaciones y proyectos de investigación y con el que además me une una gran amistad. En esta actividad se ha embarcado con la doctora Mónica Gozalvo y las investigadoras Tefi y Gaby Tapia, que a continuación nos expondrán sus líneas actuales y la manera de cómo hay que buscar la sinergia entre investigación, empleabilidad y cooperación al desarrollo. Quiero agradecer al Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable y a la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia la confianza depositada en nuestra facultad para organizar la jornada y así poder llevar a cabo una actividad que servirá no solo como ejemplo para nuestros estudiantes, sino también para los diferentes profesionales que quieran visualizarlo. Hay un dicho que dice que a veces las cosas ordinarias se vuelven extraordinarias simplemente porque las hacemos con las personas adecuadas. Y yo no puedo estar más de acuerdo con el mismo, sintiéndome muy orgullosa de las personas que gracias a su esfuerzo han llevado a cabo la organización de esta jornada que hoy vamos a disfrutar. Termino reiterando de nuevo mi bienvenida a nuestra facultad, a la que desde hoy podéis considerar también vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Rico. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es también para mí un placer acompañarles en la apertura de este acto. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer a José Miguel Soriano su dedicación y su implicación con la cooperación al desarrollo, fundamentalmente en el ámbito de la salud, que han hecho posible que este acto se haya llevado a cabo hoy. Nuestra universidad es una referencia nacional e internacional en el ámbito de la salud y es el compromiso institucional el que ha permitido situarnos en esta posición, uniendo los diferentes estamentos del personal, tanto PDI como PAS, como los propios estudiantes. Por lo que aprovecho este acto para remarcar mi agradecimiento a todos ellos. La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo está integrada en el Vicerrectorado de Sostenibilidad, de Cooperación y de Vida Saludable. Esta cátedra se creó por acuerdo firmado en París del 16 de septiembre de 1994 entre la Universidad de Valencia y la UNESCO. El objetivo de esta cátedra es contribuir a través de la investigación, de la docencia y la difusión al desarrollo humano sostenible y, por tanto, ofrece anualmente una convocatoria dirigida a personal de la Universidad de Valencia que pretende promover una ciudadanía global corresponsable con el desarrollo humano sostenible, con los derechos humanos y con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por tanto, aquí y ahora podemos ver cómo esta convocatoria se ha materializado en un taller práctico, en una jornada como el que hoy se va a llevar a cabo aquí. La jornada de hoy, además, se enmarca en la trayectoria de investigación del doctor Soriano y en su búsqueda de salidas profesionales en el ámbito de la salud. En esta jornada se presenta por primera vez el desarrollo de un algoritmo que permite a profesionales y a estudiantes en el ámbito de la salud encontrar el camino para su futuro profesional en el ámbito de la cooperación.
La segunda parte de la jornada contará además con la doctora Mónica Gozalvo y las investigadoras Tefi y Gaby Tapia, que contarán su experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la investigación, culminando la jornada con el taller práctico donde se especificarán no solo los lugares de esos futuros trabajos, sino también los requisitos que se necesitan para alcanzarlos. Quiero finalizar, por supuesto, agradeciendo a la decana de la Facultad de Farmacia, a la profesora Hortensia Rico, que haya acogido esta jornada en su facultad. La profesora Rico lidera una facultad muy activa, ella misma lo ha remarcado, en temas de sostenibilidad, y esto refuerza aún más el compromiso de ella y de su equipo por apostar por proyectos sanitarios, solidarios y sostenibles. Bienvenidas y bienvenidos, por tanto, a todos a esta jornada que espero que disfrutéis y aprendáis de los profesionales que vais a tener el placer de tener a lo largo del día. Queda, por tanto, inaugurada la jornada. Muchas gracias. Muchas A gracias. continuación, cederé la palabra al profesor Soriano. Muchísimas gracias, vicerrectora. Bueno, quiero agradecer tanto a la vicerrectora como a la decana la posibilidad de haber hecho esta jornada. Creemos que en los últimos años la opción de la empleabilidad dentro de estas áreas profesionales son importantes. Las universidades juegan sobre todo un punto importante en el sentido de ser agentes de cooperación, pero no solamente en su parte activa, sino sobre todo en la parte de formación. Entonces, ¿por qué realmente se plantea esta jornada? Bueno, básicamente porque en el último año y medio se ha desarrollado por parte de la Facultad de Farmacia una página en relación a empleo en el ámbito sanitario, en este caso nutrición sobre todo, y la idea era, de alguna manera, comprobar si de esas salidas que estamos viendo a nivel de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria, si nuestros estudiantes o nuestros profesionales egresados pueden acceder a ella. La realidad, tal y como la hemos observado este año y medio, es que dentro de este ámbito, tanto de la cooperación al desarrollo como la acción humanitaria, hemos constatado alrededor de 1.500 ofertas de empleo a nivel nacional e internacional en los cuales nuestros estudiantes y nuestros egresados podrían acceder. Eso implica de alguna manera que necesitamos crear esta jornada para dar esa independencia a ambos, para saber realmente si puede ser para ellos una salida profesional. Entre otras cosas porque estos ámbitos pueden caer dentro del ámbito sanitario, pero sobre todo teniendo en cuenta que no solo es cooperación al desarrollo y acción humanitaria, pueden trabajar en otros frentes. Por lo tanto, esta posible vía abre una posibilidad nueva dentro de estas áreas específicas. El haber diseñado, digamos, la jornada en dos partes distintas es, por un lado, en primer lugar, como han comentado tanto la vicerrectora como la decana, por presentar por primera vez un nuevo algoritmo de búsqueda de empleo en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. El porqué de este algoritmo es algo sencillo, lo veremos ahora en la primera parte de la presentación, y es que el algoritmo tiene básicamente dos funciones, que es lo que veremos. Uno, lo que he remarcado antes, la independencia del profesional o del estudiante para que, sin consultar con nadie, vea si puede ser de interés para él y, si fuera de interés, ver cuál es el camino para desarrollarlo. Y por otro lado, porque en los últimos años los algoritmos de empleabilidad están poco a poco desarrollando y creemos que puede ser una herramienta indispensable, sobre todo para trabajar en lo que al final una persona bien sea egresada o un estudiante que va a desarrollar su carrera profesional en este ámbito, pueda decidir de manera libre y voluntaria. La segunda parte del taller práctico no solamente estará reunido en una mesa redonda con las compañeras del departamento de investigación, pero con un doble objetivo. O sea, por un lado, en el algoritmo sí que veremos básicamente las opciones para esas ofertas de empleo que se pueden encontrar en sectores tanto públicos como privados, ¿vale? Pero en el ámbito que van a abordar ellas en la mesa redonda es sobre todo dentro del ámbito de la investigación, tanto en cooperación al desarrollo como acción humanitaria y en la docencia. Entonces, nuestro enfoque es que una vez se haga la exposición del algoritmo, a partir de ello se pueda trabajar un poco en esa línea, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco a grosso modo lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta mañana, ¿vale? La cuestión y la primera parte del taller del cual vamos a hablar es sobre todo la presentación de este nuevo algoritmo, ¿vale? En primer lugar, lo que hay que pensar en un momento determinado es que ¿por qué el algoritmo? Y sobre todo, ¿qué concepto nos intenta un poco abarcar?
Bueno, el concepto de algoritmo es el que tenéis definido ahí. Es un algoritmo, es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. En nuestro caso, el problema es si soy o la persona que va a optar a una parte de empleabilidad, si cree que puede tener los méritos y los requisitos necesarios para alcanzarlo, ¿vale? Por lo tanto, mediante una serie de diagramas de flujo, que es lo que vamos a ver, se constatará realmente por una serie de preguntas hacia dónde va o hacia dónde se puede encaminar ese futuro profesional, ¿vale? Cuando realmente se hablan de algoritmos, y normalmente se suele hablar sobre todo de lo que son los diagramas de flujo enfocados a estos algoritmos, se suele hablar básicamente de 5 de ellos. Uno de ellos es el algoritmo de búsqueda, en el cual se localizan uno o varios elementos que presentan una serie de propiedades dentro de una estructura de datos. Es decir, nuestra estructura de datos, nuestra base de datos, va a ser las herramientas que tienen los futuros profesionales para hacer esa búsqueda de empleo, ¿vale? El otro tipo de algoritmo es el de ordenamiento, es decir, reorganiza los elementos de un listado según una relación de orden, ¿vale? El tercero es una programación dinámica en el cual el método que reduce el tiempo de ejecución de un algoritmo al dividir problemas en subproblemas, ¿vale? Y el cuarto es un algoritmo voraces, que son los que se adaptan a la decisión más óptima en cada paso local con el objetivo de llegar a la mejor solución global, ¿vale? Y por último, hablamos de los algoritmos probabilísticos, es decir, utilizan un cierto grado de azar para proporcionar el resultado. En nuestro caso, para el desarrollo de este algoritmo, se han utilizado dos de los expuestos. Por un lado, el algoritmo de búsqueda, que es el que se desarrolla en formato de diagrama de flujo, y por otro lado, el algoritmo voraz, que de alguna manera lo que te permite es tomar la decisión más óptima para lo que es el desarrollo y la elección del camino necesario para alcanzar esa empleabilidad. Cuando anteriormente estaba hablando sobre todo de la funcionalidad de estos algoritmos, se ha visto que poco a poco se están incorporando no solamente en el ámbito de la investigación, sino en el desarrollo habitual de artículos. Estos buscan de alguna manera, tal y como aparecen algunos de los que están expuestos en la presentación, abordar de alguna manera, mediante una revisión sistemática, esos problemas de empleabilidad y sus posibles soluciones. O bien simplemente el utilizar de alguna manera esa búsqueda de algoritmos para la búsqueda de reglas en el trabajo y las posibles vacantes que pueden haber, ¿vale? Partiendo de la base de estos dos artículos, desarrollamos en el grupo de trabajo, tanto Mónica como Gabriel como Steffi, a la hora de trabajar sobre esta temática, el algoritmo que vamos a ver a continuación. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es ir lentos para al final, en la última diapositiva, ver el algoritmo completo, ¿vale? Entonces, iremos explicando paso a paso cómo acceder a ello, ¿vale? Bien, si estamos preparados, empezamos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es este tipo de figuras, ¿no? Eso, como decía anteriormente, es un diagrama de flujo basado en algoritmos, es decir, los iconos y las entradas y salidas están ya estandarizados, ¿vale? Que es lo que marca normalmente los estados de programación. Y nuestra primera pregunta, habitualmente, si es que yo voy a coger el algoritmo, es si en el ámbito de la cooperación al desarrollo o bien en la ayuda humanitaria, en el ámbito de la salud, me interesa, ¿vale? Eso es un punto importante que puede parecer banal, pero no lo es, porque lo observamos habitualmente todos los años en la asignatura de nutrición en situaciones de emergencia que imparto en el grado de nutrición humana y dietética, y en el cual a lo mejor algunos alumnos se matriculan, pero no están buscando realmente esa salida profesional, simplemente desean cursar para ampliar más formación, ¿no? Eso es importante porque el algoritmo directamente, si automáticamente no te interesa esa temática, directamente lo que se hace es que se busca otra salida profesional fuera de este ámbito, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Este punto es importante como tal, ¿vale? La cuestión es que si a esa pregunta que yo he desarrollado contesto que sí afirmativamente, la primera pregunta que debería realizar es si quiero realizar voluntariado. ¿Por qué? Habitualmente, y luego lo veremos en el desarrollo de la presentación, el voluntariado forma parte de una de las herramientas esenciales a la hora de buscar esa empleabilidad. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes cuando terminan la formación en nuestra facultad indican habitualmente de que cuando van a buscar una oferta de empleo lo que le piden es experiencia. Entonces esa experiencia habitualmente se sienten un poco limitados porque justifican que realmente acaban de acabar la carrera. El voluntariado, por lo que hemos visto de las ofertas de empleo que hemos citado anteriormente, puede ser importante porque puede ser la herramienta que contabilice los años trabajados en relación a la oferta de empleo.
¿Por qué? Porque el voluntariado cuenta como tal, ¿vale? Entonces, en principio, si a esa pregunta el profesional sanitario o el estudiante contesta que sí, directamente tendrá que hacer la búsqueda de ese voluntariado en uno. A partir de ahora lo que vamos a ver es cada respuesta que va a dar el algoritmo nos llevará a una casilla, en este caso a una numeración en el 1, y sobre esa base de numeración veremos cada una de las ofertas. ¿Vale? Vale, en primer lugar, si yo busco, por ejemplo, en 1, lo que es el voluntariado, habitualmente existen varias herramientas para buscarlo. ¿Vale? Dos cosas son Perdón importantes. por interrumpirte, José Sí, Miguel, pero se supone que tienes que mostrarnos una presentación porque nosotros no la vemos. ¿no se ve la presentación? No, no la has compartido, Yo, entonces quería yo, asegurar, yo o sí que la sea, estoy viendo. Yo sí que la estoy viendo. yo, Sí, yo también la estoy viendo. entonces Valentina, mira a ver abajo si en una de las pestañas aparece la presentación. ay, perdón. Creo que soy yo que no puedo verla, ¿no? Vale. Vale, no te preocupes, ya lo resolveré, pero ya voy a resolverlo, pero bueno, Vale. por lo menos sé que soy yo. Gracias, Gracias. perdón. Nada, a ti. Vale. La idea es la siguiente. Teniendo esa búsqueda en uno, básicamente las ofertas de voluntariado las podemos encontrar tanto a nivel nacional e internacional. ¿Vale? ¿Dónde se pueden encontrar básicamente y qué herramientas tenemos? Bueno, en primer lugar, a nivel local, lo que tenemos es sobre todo la Coordinadora Valenciana de ONGs. Ella, en su página web, lo que habla es, básicamente, y cada semana va actualizando sus ofertas, tanto de empleo como de voluntariado. Por lo tanto, digamos, esto sería una página esencial, sobre todo para encontrarla. ¿Vale? La otra alternativa sería si yo busco esa parte de voluntariado a nivel nacional, no ya local. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos como herramienta es la página de hacesfalta.org, ¿vale? Que es una fundación, se llama Fundación Haz lo Posible, en el cual, lo mismo, semanalmente se actualizan las ofertas de voluntariado y de empleo, de las cuales, y aunque no lo hemos dicho aquí, podemos hablar tanto de voluntariado en el cual es remunerado como el que no lo es, ¿vale? Por lo tanto, en principio, conviene revisar con detalle cada una de las ofertas que podamos encontrar, ¿vale? Luego, por otro lado, y lo había comentado al principio, creamos hace 1 año y medio, a nivel de la Facultad de Farmacia, una página enfocada a empleo en nutrición. Entonces, dentro de la página de empleo en nutrición existen tanto las ofertas, tanto de empleo, trabajo, becas y voluntariado, ¿vale? Entonces se van recogiendo habitualmente las ofertas que nos van llegando y se suele hacer habitualmente una especie de doble criba. ¿Por qué? Porque habitualmente algunas de las ofertas que pueden llegar pueden ser que sean falsas o ha habido casos en los cuales a lo mejor están pidiendo dinero para dar información, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es esa doble criba y las que se publican habitualmente ya han pasado esa opción para que realmente el candidato que realmente esté interesado en esa alternativa directamente vaya a esa opción, ¿vale? Luego hay otra herramienta fundamental que es básicamente lo que es mivoluntariado.org, ¿vale? Que es una página específica en que otras cosas lo que existen son herramientas y modelos de utilidad, tanto de gestión como para la realización de voluntariado. Los que accedáis, por ejemplo, y que a lo mejor queréis trabajar en esta línea, es interesante de antes de buscar una oferta de voluntariado, accedáis a esta página, sobre todo no solo para descargarse posibles modelos de currículum que sean necesarios para presentarse a alguna candidatura de voluntariado, sino incluso posibles herramientas que se vayan a necesitar, por ejemplo, en la fase de entrevista, ¿vale? Por lo tanto, hay diversas herramientas que pueden ayudar un poco en este sentido, ¿vale? Y luego, a nivel internacional, podemos hablar básicamente de varios organismos, independientemente de que las ONGs tengan, eh, independente- independientemente de que las ONGs, bien sean a nivel nacional o internacional, tengan oferta de voluntariado, a nivel de la Unión Europea y de Naciones Unidas existen varias herramientas. Una de ellas en la Unión Europea es la que tenéis el enlace ahí, que es la que corresponde a la página del voluntariado europeo,
¿vale? En ella se habla básicamente de las posibles ofertas en todo el mundo, ¿vale? Incluidas las de la Unión Europea, y a partir de esa página se pueden incluso, mediante descriptores, poner alguna de las palabras claves en las cuales se quiera buscar, ¿vale? Por otro lado, otro punto importante a tener en cuenta es el voluntariado a nivel de Naciones Unidas, ¿vale? Existe una página específica que engloba, recordemos que Naciones Unidas es una organización que abarca muchas suborganizaciones, entre ellas la FAO, la OMS y otra serie de organizaciones, pero existe una página que de alguna manera centraliza las ofertas de voluntariado, que es la que tenemos ahí a la izquierda, que se llama Voluntarios ONU, ¿vale? En ella, en la página, cuando se arranca, se observa que te puede dar información de cómo convertirte en voluntariado, cómo convertirte en voluntario, dónde se pueden encontrar esas ofertas, qué requisitos se van a pedir y la forma de si en un momento determinado requiere a lo mejor una fase de entrevista, ¿vale? Por otro lado, aunque lo suelo comentar en clase habitualmente, aunque la página de voluntariado de las Naciones Unidas abarca básicamente todos los organismos, lo importante es que algunas veces no están del todo actualizadas, no se actualizan tan rápidamente como las páginas específicas de la suborganización de Naciones Unidas. Por eso habitualmente lo que recomiendo es que se busque en esa alternativa tanto la opción del voluntariado a nivel de la organización que se requiera. Por ejemplo, ahí a la derecha tenéis en la página del voluntariado en la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Lo mismo ahí en la FAO y en otras series de organismos. Entonces, en principio, el objetivo es sobre todo eso. O sea, sería un poco esa búsqueda específica, ¿vale? Esto sería, digamos, esa búsqueda en uno, ¿vale? Cuando realmente se realiza la búsqueda en uno, la cuestión es que el algoritmo lo que te permite es que decidas si quieres realizar ese voluntariado o no, ¿vale? Independientemente de que lo quieras realizar, continúas directamente al siguiente diagrama de flujo. Es decir, en el caso de quieres aprender idiomas. Esa alternativa puede ser o bien saliendo de la búsqueda en uno, o bien puede ser simplemente de que cuando se hace la pregunta de si quieres realizar el voluntariado, contestas que no. Esto tiene sentido por una razón, porque básicamente tanto en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria son tres herramientas las que se van a necesitar para trabajar en este ámbito. Una es evidentemente la titulación universitaria, dos, la experiencia de trabajo, que es lo que he comentado anteriormente, que podría ser en la opción del voluntariado, y tres, sobre todo, si parte de las ofertas de empleo que se están viendo van enfocadas sobre todo en la parte de los idiomas, ¿vale? Entonces, en principio, si a la pregunta de ¿quiero aprender idiomas? Contesto que sí, iría directamente a buscar la opción número 2, ¿vale? Dentro de esa opción número 2, básicamente para que os hagáis una idea y de ir recopilando las ofertas de empleo de ese último año y medio que hemos hecho, estamos hablando de alrededor de 3.500 ofertas de empleo en relación a este ámbito, ¿vale? De esas, lo que se ha observado es que básicamente en todas piden el inglés por defecto, ¿vale? Por lo tanto, se asume que se tiene que saber, ¿vale? Algunas de las ofertas que también se han observado son el que saber el idioma español, castellano. ¿Por qué? Porque muchas de las ofertas que nos encontramos son a nivel, sobre todo, de Iberoamérica, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un punto importante y en nuestro caso lo tenemos como idioma natural, ¿vale? De las otras idiomas que nos encontramos, se observa sobre todo en el ámbito del idioma francés, un 47%, no solamente a nivel de Francia, sino en aquellos países en los cuales hablan el mismo idioma y que por alguna razón sí que tienen esas ofertas de empleo, ¿vale? En el caso del árabe es un 45%. Y luego, en el caso de idiomas locales, bien es porque se está buscando la alternativa en esa oferta de empleo, trabajar en terreno en un país determinado. Entonces, independientemente de que pidan inglés o otro idioma, suelen requerir el idioma local, ¿vale? Habitualmente para estas ofertas de empleo suelen optar básicamente profesionales que están en el mismo país o bien porque saben el idioma, ¿vale? Entonces, eso sería una alternativa. Y luego, por otro lado, hay un 40% de esas ofertas de empleo que hemos encontrado en los que básicamente se observa que son otros idiomas, ¿vale? Desde portugués o básicamente incluso idiomas de los países escandinavos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los últimos años los países nórdicos están potenciando, sobre todo mediante fundaciones, la actividad de acción humanitaria. Y es importante tener en cuenta que en alguno de ellos lo que se plantea es pues, el uso de esos idiomas, ¿vale?
Entonces, para ver la importancia de eso, por eso se ha planteado esa búsqueda en dos, es decir, para comprobar realmente que las ofertas de empleo están pidiendo esto, ¿vale? La siguiente pregunta que nos encontramos es, una vez se llega a la oferta de empleo y se supone que en algunas de ellas, estamos hablando alrededor del 60%, pueden llevar una fase de entrevista para la selección final de esa oferta, muchos alumnos nos suelen preguntar habitualmente si es que se requiere un certificado para estos idiomas que se van a requerir. Bueno, en primer lugar, yo siempre suelo decir lo mismo. Si son certificados oficiales, está bien, es una manera de tenerlo como tal, son válidos, ¿vale? Pero en el caso de muchas de esas ofertas de empleo, el certificado, aunque se tenga, se apoya sobre todo con la entrevista. ¿Por qué? Porque lo que se necesita en esa entrevista es comprobar de alguna manera la versatilidad del profesional en el manejo de ese idioma, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente podrían ser esas dos alternativas. En el caso de los cursos oficiales, es una opción. En el caso de nuestros estudiantes, cuando nos preguntan, y por lo que estamos viendo en los últimos años, muchos de ellos derivan a la Escuela Oficial de Idiomas, entre otras cosas por ser más económico y sobre todo porque si empiezan desde el primer curso estudiando el idioma, a lo mejor que quieren para tener ese título oficial, van subiendo conforme los años van avanzando en la titulación hasta tener probablemente pues un B2 o un C1, ¿vale? Dependiendo un poco del nivel que se tenga, ¿vale? Por lo tanto, dentro del ámbito de los idiomas sería otra alternativa, ¿vale? La otra opción que nos encontramos es si yo, una vez ya he elegido esa opción 2, paso directamente a la siguiente pregunta, ¿vale? Y es si no quiero aprender idioma, o bien si ya he buscado en 2, si he terminado la carrera, ¿vale? Ese punto es importante porque recordad que estamos hablando de que estas son las ofertas de empleo tanto para estudiantes como para profesionales sanitarios, ¿vale? Entonces, en el caso de terminado la carrera, puede ser que ocurra una cosa, que a lo mejor el estudiante cuando ha terminado la titulación, pues no le ha llamado la atención esta área y entonces directamente a esa pregunta contesta que no. Por lo tanto, volvería de nuevo a la casilla del principio, a me interesa, y directamente, si es que no, directamente buscaría otra salida profesional. Es decir, en esa vía ya se cerraría ese circuito, ¿vale? La otra alternativa es que el estudiante diga que sí que le puede interesar y que además al mismo tiempo ha terminado la carrera, ¿vale? Entonces, en este caso, el alumno, si es que ha terminado la carrera, se plantea 3 alternativas. Es decir, ha terminado un grado y puede optar al posgrado, ¿vale? Entonces, dentro de esos posgrados, habitualmente hablamos de dos estructuras que básicamente son 3, ¿vale? Es el posgrado no oficial, el posgrado oficial, ambos que son, por ejemplo, máster o títulos propios, y luego, por otro lado, lo que es el doctorado, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco con este algoritmo hasta dónde nos puede llevar, ¿vale? Bien, en primer lugar, si el estudiante cuando termina decide de alguna manera que quiere realizar otros estudios de posgrado, pero en este caso no oficiales, y dice que no, directamente ahora iremos a qué vía va, ¿vale? Si dijera que sí, directamente va a buscar la opción en 3, ¿vale? Con esa opción en 3, habitualmente lo que hay que comprobar o hay que aclarar de alguna manera a los estudiantes es que lo que son los posgrados no oficiales, en principio, pueden ser ofertados tanto a nivel de universidades como de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, los estudios de posgrado no oficiales no salen de las facultades, son propuestas a nivel de profesorado, de facultades, pero son gestionadas a través de la Fundación ADEIT, ¿vale? Entonces, en este caso, los estudios de posgrado no oficiales se suele hablar básicamente de 4 tipos, ¿vale? Estamos hablando de los másteres propios, del experto universitario, del diploma de especialización y del certificado universitario. La diferencia entre ellos son los créditos, es decir, el título de máster propio es el más amplio, mientras que el más corto es el certificado universitario, ¿vale? Puntos importantes que nos preguntan los alumnos. Si alguien realiza un máster propio, directamente entonces, si luego decide hacer el doctorado, ¿podría acceder directamente porque se le convalida este máster propio? No. Un máster propio, por definición, no conduce a una tesis, a un programa de doctorado. De hecho, el alumno que accedería al doctorado, la comisión de doctorado le pediría que tuviera hecho básicamente un máster oficial, ¿vale? La cuestión es que cuando hablamos de este posgrado no oficial, podemos hablar de 2 conceptos distintos. Puede ser incluso además de posgrados gratuitos, ¿vale?
o bien de posgrado, en los cuales evidentemente pues, hay que pagar, ¿vale? En el caso de los posgrados gratuitos, existen a nivel de algunas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo ese tipo de formación que conviene revisar, sobre todo tanto a nivel nacional como internacional. Y en nuestro caso, a través de nuestra universidad, y a modo de ejemplo, se realizó con el vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Salud, lo que es el proyecto en combinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. ¿Vale? El año pasado se planteó dentro de ese proyecto el curso de bancos de leche materna, tenéis ahí a la izquierda, que es gratuito y que evidentemente al finalizar el curso se obtiene un certificado que es el que realmente luego se puede poner a nivel curricular, ¿vale? Por lo tanto, es importante que todo este tipo de alternativas de cursos, sean gratuitos o no, se revisen, ¿vale? Si la idea original es trabajar sobre todo en ese ámbito, cooperación al desarrollo y humanitaria, lo lógico es que a nivel curricular de los estudios de posgrado no oficiales tengan esa línea de trabajo, es decir, que vayan buscando un poco incluso la opción tanto de gestión de proyectos en cooperación o incluso lo que es la evaluación de proyectos, ¿vale? Que es una de las alternativas en las cuales muchas de las ONG están demandando actualmente profesionales, ¿vale? Si esto lo tenemos medianamente claro, ahora la cuestión es que si a esa pregunta que hemos hecho antes le decimos que no, directamente lo que haríamos sería buscar en 4. Esa búsqueda en 4 lo que me lleva directamente es a dónde encuentro yo básicamente esas ofertas de empleo. Es muy similar a lo que hemos visto en la otra búsqueda, es decir, esas serían las alternativas de ofertas de empleo, donde las encontraría, sería lo mismo, es decir, sería en la página de empleo de la Coordinadora Valenciana de ONGD a nivel local. A nivel nacional lo localizaríamos en la página de hacefalta.org. En nuestra página de empleo en nutrición también sería esa alternativa. Y luego, igual que he explicado un poco anteriormente, podría encontrarlo también básicamente en 2 vías. Una a nivel de Naciones Unidas y otra a nivel de la Unión Europea. En Naciones Unidas la página en este caso es distinta. Es la que os aparece ahí, que es la que corresponde a las ofertas de empleo generales de Naciones Unidas. Pero lo mismo que he dicho antes, es conveniente de que si se hace la búsqueda en esta vía, se haga también la búsqueda directamente en las organizaciones alrededor de Naciones Unidas. Por ejemplo, en la página de la FAO, en la página de la OMS, hay una parte específica, justamente en la parte final de la página, en el cual se habla de ofertas de empleo, ¿vale? Entonces, ahí la clave es que estas herramientas de búsqueda de empleo son muy importantes porque te permite adicionar los keywords, las palabras clave, ¿vale? Entonces tú, en relación a lo que tú quieras trabajar, puedes poner la palabra clave y te deriva realmente a esas ofertas como tal, ¿vale? La otra alternativa que tenemos es a nivel de la Unión Europea. Es decir, existe una unidad dentro de la Unión Europea que va enfocada sobre todo a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria. Tiene dentro de esa misma página la misma búsqueda o la misma base de datos de búsqueda de información. Por lo tanto, aquellos profesionales que quieran trabajar en esta línea buscarían lo mismo, buscarían esos descriptores que quieren localizar y directamente aparecería, ¿vale? Esto permite una cosa, y es que normalmente cuando vais al 4, que realmente veréis que ahora en el diagrama de flujo, en el algoritmo, muchos de ellos vuelven a acabar en el mismo, es porque es el punto central donde están todas las ofertas de empleo, ¿vale? Entonces, las ofertas de empleo que se van a encontrar habitualmente en este ámbito parten básicamente de 2 conceptos. O el concepto del freelance o el concepto del trabajador que va a realizar su trabajo dentro de una de las organizaciones a las cuales se va a incorporar, ¿vale? La segunda que acabo de decir es la que estamos viendo, es decir, a nivel de las páginas de empleo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de las que hemos dicho antes a nivel local o nacional, pero luego tiene cierto interés y en los últimos años se está incrementando, sobre todo en estos profesionales, la figura del freelance. El freelance es un profesional, es como si fuera la figura del autónomo como tal, trabaja por cuenta propia y es un tipo de figura laboral, evidentemente con una flexibilidad horaria distinta a la de los otros trabajos, ¿vale? Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea sacan ofertas permanentes en el concepto de freelance, cuyo objetivo básico es sobre todo la evaluación final de proyectos de cooperación que se han realizado en terreno. Es decir, una persona que realmente ve esa oferta y decide postularse al puesto y se lo dan, básicamente la Unión Europea o Naciones Unidas lo que hace es que le paga
durante un mes, básicamente se tiene que trasladar al país para evaluar la finalización del proyecto que haya presentado cualquier investigador o cualquier agencia de cooperación, con el objetivo de verificar si lo que ha realizado se corresponde con la memoria final. ¿Vale? Entonces, normalmente, dentro de lo que se paga del concepto del freelance para el traslado de ese profesional fuera, suele ser, o al menos con los responsables con los que hemos hablado estos últimos años, nos indica que los sueldos son muy jugosos y de hecho algunos comentaban que el sueldo que a lo mejor pueden cobrar en un mes en terreno es lo que cobrarían haciendo una actividad aquí en España durante 3 meses. ¿Vale? Entonces hay gente que simplemente lo que plantea es esa posibilidad de trabajar como freelance y a lo mejor haciendo una intervención o 4 intervenciones al año podría cobrar lo que básicamente cobraría a lo largo de todo un año cada mes trabajando. ¿Vale? Habitualmente esas ofertas de freelance, para que lo tengáis en cuenta, suelen pagar no solo los gastos de ese mes de trabajo, sino habitualmente, y habría que revisarlo en algunos de ellos, tanto alojamiento como viajes, dietas y desplazamiento. ¿Vale? Por lo tanto, es cuestión de valorarlo y si en un momento a alguien le puede interesar, esa alternativa está abierta. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta y siguiendo un poco el algoritmo, la búsqueda en 3 nos había conducido a otra pregunta, que es la que hemos dicho anteriormente. Es decir, ¿y si en mi caso no quiero realizar estudios de posgrado no oficiales y quiero realizar estudios de posgrado oficiales? Vale, pues en este caso estamos hablando ya de los másteres oficiales, no los másteres propios. ¿Vale? Es un poco la diferencia conceptual. ¿Vale? Si mi respuesta a esta pregunta es que sí, directamente lo que haría sería buscar en 5 la alternativa. ¿Vale? Si busco la alternativa en 5, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, hablo de estudios de posgrado oficiales, por lo tanto, todos salen desde las universidades y son ofertadas a nivel de las facultades. Es decir, ni son ofertadas por ADEID, ni son ofertadas por ONG, porque son oficiales. Es decir, estas tienen que pasar el ámbito del Ministerio de Educación y tienen que ser evaluadas durante un periodo de 1 año y medio hasta que esta es concedida. ¿Vale? De hecho, requiere una comisión académica, cosa que los títulos de posgrado no oficiales no tienen, y además requieren una serie de profesionales docentes en el cual tiene que haber un porcentaje importante de doctores. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, básicamente, a la hora de realizar estos posgrados oficiales, hay que tener en cuenta a la gente que le pueda interesar lo que son las fechas de presentación de solicitudes. En nuestro caso, en la Universidad de Valencia, los másteres en relación a ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, el periodo en general para todos los másteres abre entre el 15 de febrero al 15 de junio. ¿Vale? Entonces, muchos estudiantes nos suelen preguntar lo mismo, que habitualmente a lo mejor cuando llegan al 15 de junio no han llegado con la nota final, pero tal y como aparece en nuestra página indicada, los requisitos para acceder a la fase de la preinscripción es que el estudiantado que esté en posesión de un título universitario oficial y que dé acceso a estudios de máster o que esté en condiciones de obtenerlo como muy tarde en fecha de 19 de julio. Es decir, en aquellos alumnos que a lo mejor, imaginaros, faltan las prácticas o los trabajos final de grado, aunque la fecha límite acaba el 15 de junio, los alumnos deben de presentarlo porque se hace una evaluación provisional hasta que ellos terminan tanto el trabajo final de grado como las prácticas. ¿Vale? Por otro lado, pueden ser también incluso estudiante de un grado impartido por una universidad del Espacio Europeo de Educación Superior al que le quede por superar el trabajo final de grado y hasta un máximo de 9 créditos STS. ¿Vale? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que te da esa capacidad para presentarte, digamos, en ella. ¿Vale? Entonces, básicamente yo aquí lo que suelo recomendar es lo mismo. No existe actualmente ninguna base de datos nacional e internacional en la cual aparezcan todos los títulos oficiales o no oficiales en relación a este ámbito. Es decir, esto se debería de crear más adelante, pero es interesante por una razón, porque te permite en un momento determinado comprobar si ese estudio de posgrado oficial puede ser que sea presencial, híbrido o online. ¿Vale? Entonces, mucha gente lo que hace es que compagina parte del trabajo con estos tipos de estudios, sobre todo si son online, para de alguna manera, cuando termine, digamos, ese año, conseguir de alguna manera la alternativa de pues, poder trabajar en ese ámbito de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Por norma, los másteres habitualmente suelen ser de 1 año, excepto en algunos de ellos, y en nuestro caso en el máster de cooperación, que son de 2 años. ¿Por qué? Porque en nuestro caso son de más créditos, puesto que el segundo año del máster de cooperación va enfocado
a lo que es tanto las prácticas como el trabajo final de máster, mientras que el primer año se realizan los cursos online. ¿Vale? Por otro lado, si tenemos en cuenta el algoritmo, la siguiente alternativa es que si al final decido hacer esos estudios oficiales de máster y he buscado en 5, habitualmente el siguiente camino lógico sería ser el doctorado. ¿Vale? Entonces, en el caso del doctorado, si es que sí, vuelvo a hacer la búsqueda en 4, es decir, en los que hemos visto antes, en las páginas de empleo en las cuales pueda tener esa alternativa. ¿Vale? Hay mucha gente que le limita de alguna manera o tiene cierto temor a realizar el doctorado porque lo ve una actividad muy de mucho tiempo, ¿vale? Es cierto, hay que dedicarle tiempo al doctorado, pero es cierto que en las salidas profesionales y en las ofertas de empleo que se ven, los rangos de sueldo varían mucho, hay rangos específicos como tal, en los cuales básicamente en esos sueldos a mayor formación y experiencia profesional, evidentemente vas a cobrar más, ¿vale? Entonces, eso es lo que de alguna manera se debe de valorar o no, ¿vale? Si en el caso de los estudios oficiales de doctorado se decide que sí, vemos simplemente las ofertas que hemos visto antes. Si en este caso fuera que no, directamente iríamos a la búsqueda número 6, ¿vale? La búsqueda número 6, a ver, la búsqueda número 6, a ver, disculpar porque... Vale, la búsqueda número 6, que la he puesto aquí, no, me había confundido. La búsqueda número 6 lo que te hace es que te delimita de alguna manera la opción a seguir la siguiente pregunta, que es si he encontrado una oferta de empleo que coincida con mi formación, ¿vale? Si en ese caso ya la respuesta es que sí, directamente entonces se presenta la candidatura a la oferta de empleo y se acaba el circuito del algoritmo, ¿vale? Si por ejemplo fuera que no, directamente se vuelve a la casilla inicial, a me interesa, porque el objetivo en esta casilla es verificar si a lo mejor durante el periodo de tiempo en el cual se han realizado alguno de las actividades que se han visto antes, bien sea voluntariado, bien sea idioma, bien sea estudio de posgrado, oficiales o no oficiales o doctorado, al final es una salida profesional que a mí me puede interesar. Entonces, directamente a partir de ahí se vuelve a empezar el circuito. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que sería un poco la alternativa específica del algoritmo. Es decir, es un algoritmo que en principio busca, digamos, tener esa independencia para el profesional sanitario, para el estudiante, para poder trabajar. ¿Vale? Sí que, digamos, esto sería, digamos, como tenemos puesto en el horario, la primera parte del taller. Si queréis, antes de empezar el segundo, si tenéis alguna duda, la podemos aclarar, ¿vale? Y si no, ya directamente pasamos al siguiente punto. ¿Tenéis alguna duda? Vale. Sí, Eloy, dime. No, está bien. Estoy ya mirando algunas páginas por aquí también, para ir siguiendo también. Vale, perfecto. Lo digo porque como a lo largo del taller veremos más cosas y en un momento determinado, en la parte final, tenéis alguna duda, la miramos sin problema. Vale, perfecto. Vale. Sí, José Alexandra. Miguel, Sí. ¿podrías mandarnos un listado de las webs que has mencionado o algún lugar donde mirar los nombres? Sí. En principio lo estoy preparando. Como el algoritmo también tengo que enviarlo. Normalmente lo que os pediré simplemente cuando termine es que me enviéis simplemente un correo electrónico para recordármelo y os envío el documento. O sea, y de hecho, tanto la presentación en PowerPoint como el PDF lo tendréis a disposición. Y el vídeo, el taller está grabándose para dejarlo también online. Es decir, si hubiera que revisar cualquier cosa. ¿Vale? Ay, genial, gracias. Perfecto. Vale, pues si no tenéis más dudas, si os parece bien, pasamos a la segunda parte del taller. ¿Vale? Vale, en la segunda parte del taller, tal y como había hablado, la idea es trabajar sobre una mesa redonda. ¿Vale? Entonces, yo antes de empezar a hacer la presentación de la mesa redonda y teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, sí que me gustaría que vierais un poco algunas de las preguntas que tienen relación con tanto los profesionales que nos lo han ido preguntando en los últimos años como los alumnos. Es decir, hay dos preguntas clave para ambos, ¿no? Una es la que tenéis aquí, que es
en principio, qué puestos existen habitualmente en estas salidas profesionales, dónde y cuál es el sueldo, ¿vale? Vale, para el primer caso, lo que quiero que veáis es que siempre que tenéis que tener en cuenta son revisar específicamente estas ofertas en las páginas que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del nombre, de la figura, del profesional que están buscando, tenéis que tener en cuenta que a lo mejor muchas de ellas no están buscando el nombre de la titulación con la cual habéis acabado, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que está expuesto, a lo mejor no se está buscando directamente un dietista nutricionista. En este caso, están buscando a un coordinador o una coordinadora en nutrición en unidad de emergencia, ¿vale? En este caso, acción contra el hambre, ¿vale? Entonces, esto es importante porque a veces cuando a lo mejor se hace esa búsqueda de empleo, alguien a nivel particular, si combina, por ejemplo, el título de la profesión que tiene, igual no encuentra nada. O sea, digamos, sería el punto clave. ¿Por qué? Porque debería de buscar palabras clave, ¿vale? En este caso, en el coordinador de nutrición de la unidad de emergencia, lo que siempre os recomiendo es lo siguiente. Uno, que estéis atentos en la página de las ofertas de empleo a la fecha límite de entrega, ¿vale? Porque habitualmente cuando se plantea la posibilidad de esa fecha límite, tenéis poco tiempo. Entonces, muchos compañeros y compañeras vuestros que siguen trabajando con este tema y que en la página de empleo de nutrición a lo mejor me lo dicen por privado, suelen tener como el modelo de un currículum ya preparado, ¿vale? En vuestro caso, además, dentro de la Universidad de Valencia, tenéis además otra alternativa, una herramienta importante, como es el Empleo, que es una unidad dentro de la Fundación General de la Universidad de Valencia que se encarga en orientaros en la búsqueda de empleo y en ayudaros a adaptar parte de vuestro currículum, ¿vale? En su día fueron muy avanzados porque plantearon incluso la opción de los videocurrículum y mucha de la gente que lo hizo tuvo éxito a la hora de buscar empleo, pero en nuestro caso ellos a lo mejor os pueden incluso orientar porque normalmente cuando el profesional termina la titulación que está estudiando, bien sea un grado o un máster, suele ser común contactar con ellos porque se encargan de guardar vuestro currículum y con las palabras clave que vosotros habéis puesto, si a ellos les llegan alguna oferta de empleo, os lo derivarían a vosotros, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una alternativa, ¿vale? La otra opción, lo que os decía, es que, por ejemplo, en esta oferta de Médicos del Mundo, no están buscando a un dietista nutricionista, están buscando a un experto o una experta en nutrición para Burkina Faso, ¿vale? Por lo tanto, es importante, sobre todo, comprobar que la alternativa de esa oferta de empleo coincide con la formación que vosotros tengáis, ¿vale? Por otro lado, hay una herramienta que, aunque sigue siendo un poco antigua, pero está bastante bien estructurada, que es la que tenéis a continuación, que es la guía para aspirantes a puestos en organizaciones internacionales, ¿vale? Que es la que tenéis el enlace ahí, ¿vale? Que luego os lo pasaré. Y en principio, dentro de esta guía para aspirantes a puestos en organizaciones internacionales, aparecen estructuras como esta. Es decir, fijaros, dentro de los puestos internacionales, las estructuras son muy burocráticas, ¿vale? Pero tal y como cuento yo a los estudiantes, normalmente el puesto de trabajo en estos organismos es una carrera de fondo, ¿vale? O sea, normalmente se entra a través de un puesto, entras trabajando con un grupo y conforme los directores o directoras de ese grupo van subiendo, arrastran a su equipo. Y en el arrastre suben de categoría, ¿vale? Entonces, normalmente conviene comprobar, por eso digo que a lo mejor una alternativa y a veces es trabajar en la opción del voluntariado dentro de esos organismos, porque desde dentro es más fácil luego verificar si hay alguna posibilidad de empleo dentro de este organismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que habitualmente, incluso dentro de Naciones Unidas, en la Unión Europea existe otra estructura en el cual existe este proceso burocrático. Es decir, existen una serie de categorías que en el caso de la Unión Europea reciben la abreviatura DAD, son como administradores, y la numeración va aumentando conforme el puesto de trabajo es más importante, ¿vale? O sea, tanto el director general sería una D16 y los directores generales y directores una D15, mientras que los puestos de trabajo normalmente de acceso de un recién titulado iría directamente a una D5, ¿vale? Entonces a partir de ahí se puede subir, ¿vale? En el caso de Naciones Unidas, el concepto no es AD, como hemos dicho antes, sino se habla de dos letras, la P y la D. La D1 y D2 corresponderían a los directores y directores generales, es decir, se requiere una experiencia profesional
de entre 15 a 20 años, para el D1 y D2 respectivamente, y en el otro caso estamos hablando de los P1 hasta los P5. Es decir, el P1 y P2 son habitualmente la categoría de los recién titulados, ¿vale? Y con la experiencia profesional de al menos de 2 años. Esos 2 años, mucha gente que ha trabajado en este ámbito es porque ha trabajado en voluntariado. Y en esa opción sí que le cuenta la experiencia profesional, ¿vale? Aquí la única alternativa, por eso es una tabla comparativa que está muy visual, es que tenéis que tener en cuenta que no es equiparable entre la Unión Europea y Naciones Unidas. Fijaros, por ejemplo, que en Naciones Unidas al menos 2 años ocuparían los puestos P1 y P2. Pero en el caso de la Unión Europea depende, puede ser desde la D5 hasta la D9 y el periodo es de 0 a 3 años, ¿vale? Por lo tanto, cuando busquéis la oferta de empleo en ambos organismos, si os aparece la abreviatura AD en la Unión Europea o P o D en las Naciones Unidas, que sepáis realmente que se van a pedir una serie de experiencias profesionales importantes, ¿vale? A grosso modo, si yo hago la extrapolación, por ejemplo, a la Unión Europea, y poniendo como ejemplo el grado en nutrición humana y dietética, lo que observo es lo siguiente. El AD5, que digamos sería el puesto de trabajo de un recién titulado, ¿vale? Porque los AD4 hacia abajo suelen ser habitualmente formación profesional, ¿vale? De grado medio y superior, ¿vale? Entonces, en principio, fijaros sobre todo en la escala del salario mensual, ¿vale? Esto habitualmente, aunque sea con fecha del 2018, porque no se ha actualizado todavía parte de los datos de la Unión Europea, pero fijaros en la evolución de lo que suele cobrar el salario mensual para cada puesto o para cada categoría, ¿vale? Por eso digo que conforme la experiencia profesional y en base al algoritmo que hemos visto antes va aumentando, te permite de alguna manera subir ese incremento salarial, ¿vale? Y luego directamente, pues bueno, eso puede incrementarse incluso hasta 4 veces el sueldo de la D5, ¿vale? Esto es importante por una razón. ¿Por qué? Porque en los casos de los organismos nacionales, de los organismos como Naciones Unidas y en el caso de la Unión Europea, aquí es importante comprobar el rango del sueldo base, porque en base a eso puede variar dependiendo habitualmente si a lo mejor pasáis 1, 2, 3 o 4 años en ese puesto. Eso significa que conforme pasáis al segundo año de ese puesto, el sueldo base mensual, de acuerdo con las directrices marcadas por ambos organismos, tiene que ir aumentando progresivamente, ¿vale? En este caso, lo que os decía, por ejemplo, para el puesto de Naciones Unidas, tenéis que ver sobre todo el grado que está hablando. Por eso cuando se habla de ese P4, lo que está diciendo es un profesional de nivel 4, tal y como hemos visto antes, con una experiencia de 7 años. ¿Vale? Yo siempre digo lo mismo a nuestros alumnos. No es cuestión de que el profesional cuando termine la carrera pueda acceder a un P4, depende. O sea, normalmente los puestos de P4 se consiguen porque tú ya llevas internamente durante un periodo de tiempo y el grupo en el cual te has involucrado, normalmente cuando sube de nivel, tú subes con él y te van subiendo de categoría, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante comprobarlo. Y sobre todo comprobar la ubicación del lugar de trabajo, porque en Naciones Unidas en la Unión Europea puede ser que sea o bien en sede local, ¿vale? O bien puede ser que sea desplazado en terreno, ¿vale? Entonces hay que comprobarlo, ¿vale? Y luego fijaros que eso sería un modelo para Naciones Unidas, que es qué se pide, qué calificación se requiere para esto, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenéis es, en el caso de educación, la esencial, el título universitario, pues en este caso, biología, medicina, ciencia de la salud o salud pública. Normalmente Naciones Unidas y Unión Europea, cuando se habla de temas de ámbito salud, habla de diferentes profesiones, ¿vale? Entonces, en el caso en el cual sea ciencia de la salud, digamos, engloban a todas, ¿vale? Pero hay un punto importante que es en el deseable, en la educación, que se tenga una certificación en gestión, seguimiento y evaluación o gestión de emergencias. ¿Por qué? Porque estos son puestos habitualmente de trabajos de acción humanitaria. Son los que se desplazan a terreno y que tienen que tener de alguna manera, digamos, esa certificación. Habitualmente esa certificación se puede conseguir por diversas vías. Naciones Unidas tienen cursos gratuitos en los cuales se pueden realizar, existen cursos específicos a tal evento, de hecho nuestra universidad también tiene uno, o diferentes organismos o ONGs tienen también cursos específicos a tales eventos, ¿vale? Por lo tanto, vale la pena, si algunos de ellos son en esa temática, ir trabajándolo. Muchos profesionales que trabajan en esta línea, cuando arrancan por aquí, directamente a los pocos años, si no quieren ir subiendo, digamos, en otras categorías, directamente se van a trabajar como freelance, lo que os he dicho antes, en evaluación y gestión de proyectos, ¿vale? Porque además son muy demandados, ¿vale?
Y luego lo que os dice aquí es la experiencia, ¿vale? Tanto la esencial como la deseable, ¿vale? Y luego, fijaros, eso tiene relación con lo que hablábamos del algoritmo. ¿Qué lenguaje o qué idiomas están requiriendo? Pues evidentemente conocimiento experto de inglés, aparece en todo, ya lo hemos dicho. Y luego deseable, idiomas oficiales de la OMS bueno, y en el caso de la Unión Europea. Fijaros que habitualmente ambos organismos hablan de los 6 idiomas oficiales, que es el árabe, el chino, francés, alemán, ruso y español, ¿vale? Caso del chino, las ofertas de empleo son muy pocas, de hecho iría en la gráfica que hemos explicado antes en una vertiente muy bajita, normalmente no son una buena oferta, pero básicamente algunos de los idiomas a los cuales serían interesante trabajar son algunos de estos que tenéis aquí, ¿vale? Esto va un poco a la par para lo siguiente, lo que os estaba explicando antes. En Naciones Unidas, lo que son los puestos habituales, se habla del sueldo bruto y el neto y tal, pero fijaros que dependiendo del año en el cual se entra y conforme se evoluciona dentro de esa categoría, se va subiendo el sueldo. Por ejemplo, imaginaros que entráis en un P4, el sueldo el primer año sería alrededor de 72.637 euros, ¿vale? Esto para la fecha del 2019. Conforme vais avanzando en años en el mismo puesto y no subirán de categoría por lo que sea, implica que vais aumentando progresivamente la cantidad neta anual, ¿vale? Entonces, en principio, son evidentemente sueldos más golosos en cierta manera que los específicos que tenemos en España, pero tener en cuenta que básicamente muchos de ellos requiere irse a países o ciudades en los cuales el nivel de vida es también más caro, ¿vale? Entonces, al que le pueda interesar es una alternativa, pero bueno, es un sueldo bueno en comparación con los que tengamos aquí, ¿vale? La siguiente pregunta es cómo se alcanza el puesto. Ya lo hemos visto antes un poco, ¿vale? Ese sería, digamos, el segundo punto de esta mesa redonda, que es cómo alcanzarlo, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo. O sea, normalmente eso sería, digamos, el esquema general para conseguirlo. El perfil ideal de un candidato tiene que ser, por un lado, una persona específica que quiera abandonar su zona de confort, ¿vale? Normalmente ya os he dicho que este tipo de empleo, aunque son bien remunerados y para la gente que le gusta el tema, es un tema encantador y específico, pero requiere muchas veces trabajar en terreno, ¿vale? Entonces, esto es una carrera de fondo para alcanzar luego a lo mejor un puesto estratégico importante, ¿vale? Entonces, el que quiera trabajar en esa línea, yo siempre planteo lo mismo. Tiene que arrancar de 3 herramientas importantes. Hacer voluntariado, tener idiomas y tener una titulación. En este caso, imaginaos que hablamos del grado de nutrición humana y estética, ¿vale? Si fuera esa alternativa, los grados, debería hacer un máster oficial, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos que se haga el doctorado. Entonces, en este caso, en la Universidad de Valencia lo que existe son 3 másteres en relación a temas del área de salud, ¿vale? Que es el máster de cooperación que hemos hablado antes, el máster de salud pública y el máster de nutrición personalizada y comunitaria. Ambos, los tres conducen directamente al doctorado, ¿vale? Entonces, muchos de los doctores que han trabajado con nuestro grupo, habitualmente al final, aunque han terminado la tesis doctoral, muchos de ellos han empezado a trabajar incluso en el momento que están haciendo la tesis doctoral. ¿Por qué? Porque al trabajar en un ámbito que es relacionado a cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, las ofertas salen y fluyen. Entonces, normalmente muchos de ellos ya tienen, digamos, la experiencia, porque la parte de gestión y evaluación de proyectos ya la han hecho en algunos de los másteres que hemos dicho antes, y sobre esa base es más fácil trabajar, ¿vale? Por lo tanto, eso, digamos, sería el esquema general. O sea, un poco para tener, digamos, el alcanzar el puesto más importante. También tener en cuenta que el doctorado es para los estudiantes universitarios el puesto la titulación universitaria más alta que se pueda alcanzar. Por lo tanto, ese punto es importante simplemente para tener en cuenta que podría ser interesante, puesto que el perfil que a lo mejor estará buscando ese puesto profesional, buscan un puesto que sea con un perfil de doctorado en algunos de ellos, ¿vale? Entonces, eso, digamos, sería un poco básicamente esa idea, ¿vale? Yo, a continuación, como os decía, mi propuesta es hacer esta mesa redonda, luego abriremos el turno de preguntas si queréis, con el objetivo siguiente. Dentro del algoritmo que hemos explicado antes de las ofertas de empleo, hay algo que hemos obviado, ¿vale? Que es la parte enfocada a investigación y docencia en cooperación al desarrollo y humanitaria, ¿vale? Entonces, habitualmente, para que os hagáis una idea, he querido seleccionar a 3 personas idóneas que forman parte de nuestro grupo de investigación y que trabajan en esta línea, ¿vale? En primer lugar, a la doctora Mónica Gozalvo, ¿vale? Que es profesora asociada por la Universidad de Valencia, y a las 2 becarias predoctorales que están trabajando actualmente con nosotros, que es Estefanía Tapia y Gabriela Tapia, ¿vale?
Entonces, yo la propuesta de la mesa redonda es lanzaros una pregunta que tiene relación con lo que algunos de los profesionales sanitarios y estudiantes nos llevan planteando en los últimos años. Si quieren utilizar vuestra vía de trabajo, ¿vale? Entonces, si os parece, para arrancar un poco esa mesa redonda, empiezo con Mónica, ¿vale? Y Mónica, la pregunta es relativamente sencilla. Desde tu experiencia como profesora asociada, ¿podrías indicarme cómo has trabajado en investigación en cooperación al desarrollo y en qué países? Explícame una especie de pequeño resumen, si puedes. Hola, buenos días. Soy yo, Mónica Gozalvo. Actualmente soy profesora asociada de... Bueno, gracias José Miguel por invitarnos también y por hacernos formar parte de esta jornada y de este taller. Eso, como iba diciendo, desde 2015 que soy profesora asociada de la Universidad de Valencia, concretamente en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. No sé si hay otro departamento que tenga el nombre tan largo como este nuestro, pero bueno. He participado desde entonces en tareas docentes que se me han asignado, como docencia en el grado de Nutrición Humana y Dietética. Digo desde entonces en eso porque en el máster de Nutrición Personalizada y Comunitaria, del que es director el doctor Soriano, comencé un año antes como profesora externa, antes de ser profesora asociada, y este curso que viene, empezaré con docencia también en el máster de cooperación, dos de los másteres que ha comentado el doctor Soriano hace un momento, ¿vale? Pero realmente comencé a hacer mis pinitos en la cooperación, aunque realmente yo no fuera totalmente consciente de esa palabra, ¿no? Ya al realizar mi tesis doctoral, donde estuve colaborando en un proyecto de cooperación con financiación de la Universidad de Valencia. En aquel momento yo lo que tenía en mente era realizar un trabajo de investigación, ¿no? A la hora de hacer el doctorado que tuviese aplicabilidad en un futuro. Yo pensaba en que quería hacer un trabajo en el que después adquirir experiencia para ayudar a la población, ¿no? Y con esa idea en la cabeza, pues realicé mi tesis doctoral, que se titulaba Estudio epidemiológico de las parasitosis intestinales en población infantil del departamento de Managua, en Nicaragua, y el trabajo estaba enmarcado también dentro de un macroproyecto que tenía como objetivo conocer el estado coproparasitológico, la prevalencia de parásitos intestinales en este caso, y su relación con diferentes factores, tanto intrínsecos como el sexo, la edad de los niños, de la población infantil, o extrínsecos de esa población infantil nicaragüense, como condiciones socioeconómicas, hábitos higiénicos sanitarios, ¿vale? Entonces, así es realmente como empecé a hacer mis pinitos en el mundo de la cooperación internacional, ¿no? Pero ya realmente el segundo proyecto en el que he participado, ya siendo profesora asociada, ya perteneciendo al cuerpo de docentes de la Universidad de Valencia, ha sido en uno titulado Promoción de hábitos higiénicos sanitarios para la prevención de parásitos intestinales. Con este proyecto se pretendía conocer el estado nutricional también, los hábitos alimentarios, otras variables de estilo de vida, prevalencia de parásitos intestinales e incluso cierto aspecto de mala absorción en niños y niñas que venían a pasar los veranos con familias españolas bajo el programa Vacaciones en Paz, ¿vale? Este proyecto en el que yo participé, ¿no? Este segundo ya siendo consciente de que era cooperación, ¿no? Fue financiado también en 2017 por la Cátedra UNESCO dentro de las convocatorias de proyectos al desarrollo de la Universidad de Valencia. Realmente este programa vacacional empezó en 1979 con unos 100 niños saharauis, de manera que se promoviera en España una experiencia de acogida por familias españolas durante los meses de verano, así que los niños también pudieran distanciarse un poco de la realidad de los campamentos de refugiados, de las carencias alimentarias, educativas, sanitarias que soportaban allí, ¿no?
Y esa experiencia fue tan beneficiosa que en ese momento no tenía nombre, pero ya en los años 60 se pone en marcha ese programa Vacaciones o Vacances en Pau, ¿no? En el cual consiste acoger un niño saharaui procedente de campos de refugiados saharauis de Tinduf, y cuya edad sea entre los 7 y 13 años durante los meses de julio y agosto. En España participan todas las comunidades autónomas y varias localidades acogen este proyecto. Y el principal objetivo del programa es prestar una atención sanitaria a los saharauis y tratar sus enfermedades, tanto infecciosas como nutricionales, que presentan para tratarlas cuanto antes y, claro, en ese tiempo de residencia, pues los niños estén bien cuidados, ¿no? Y bien alimentados y restablezcan ese estado nutricional. Pero ese proyecto no fue el único en este campo. Ha habido desde entonces, desde que se creó este programa, varios estudios dentro de proyectos internacionales. Ya anteriormente, quiero también nombrar que el doctor Soriano había trabajado en una edición anterior con la publicación de un artículo que se titula La Jaima Alimentaria, por si os interesa buscarlo, ¿no? Pero en la mayoría de estos proyectos se haya llevado a cabo exámenes de salud que incluyen valoraciones antropométricas, nutricionales, bioquímicas, presencia de parásitos intestinales, y se observó en nuestro proyecto que era muy frecuente el retraso en el crecimiento, la anemia y sobre todo la celiaquía. Había muchos niños que eran celíacos que no lo sabían, ¿no? Y muchas veces también eso ligado a la presencia de protozoos en mintos por parasitosis endémicas que hay en el Sahara, y cuya transmisión, como es oral fecal directa entre personas infectadas, pues ellos mismos son los mismos reservorios de la infección y que se van contagiando, ¿no? O transmitiendo esa enfermedad de manera directa. Así, nuestro estudio quiero también dar gracias a la Universidad de Valencia porque eso fue promovido por la Universidad de Valencia junto con la Clínica de Nutrición de la Universidad de Valencia, el CUNAV, la Clínica de Nutrición de la Universidad de Valencia, del que también el doctor Soriano es el director, ¿vale? También se unieron a nosotros en este proyecto a la Federación de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui del País Valenciano y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y eso, financiado por la Cátedra UNESCO también de esta universidad. Así, lo importante también, lo que quería destacar de este proyecto es que no solo se enfocó en los niños que venían en estas familias de acogida, sino que hubo una combinación de dos acciones, que es como lo quisimos enfocar, ¿no? Una acción que no solo se quedara aquí, ¿no? Que eso trascendiera un poco luego en su lugar de origen. Por eso se combinó en dos acciones que les llamamos aquí y allí, ¿no? La primera acción aquí, que se dio en Valencia, estaba centrada en esos niños y en las familias que acogían a esos niños, promovida por la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia, CUNAV, de la Universidad de Valencia, y con ayuda de profesores de la Universidad de Valencia, pediatras de atención primaria. Se les planificaron análisis coprológicos, valoraciones antropométricas, unas jornadas también de educación sanitaria para los familiares de acogida, ¿no? Todo ello, eso coordinado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, y con esta acción aquí, ¿no? Aquí en Valencia, se pretendió sensibilizar sobre los principales mecanismos de transmisión de las enfermedades parasitarias de transmisión fecal-oral y los efectos sobre ellas en la salud de la población infantil.
y dar unas medidas preventivas necesarias para evitar esa transmisión dentro de la población y también en su entorno de acogida. Eso, digamos, que sería la acción que se realizó en Valencia, ¿no? Dentro con los niños que vinieron. Los niños tenían entre 7 a 13 años. Bueno, realmente en ese periodo que estuvimos haciendo el proyecto, los niños eran entre 10 a 13 años, ¿vale? Todavía eran menores de edad. Y después se hizo una acción allí. Allí era en el campamento de Smara, en Tiduf, en Argelia. Y esta estuvo organizada por la Asociación de Dietistas Nutricionistas Universitarios, Adinus Solidaria, ¿vale? Que también está escrita en la Universidad de Valencia, y con la que se pretendió intervenir ya en terreno, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Allí se realizaron, fueron algunos estudiantes voluntarios, ¿no? a esa acción allí. Allí ya se realizaron talleres educativos sencillos y poco costosos en las escuelas de Smara, para que los niños entendieran cuál era el mensaje que se quería transmitir, ¿no? Y también para que los maestros, ¿no? Estaba dirigido a esos niños escolarizados en Smara y a sus maestros, y que después también eso pudiera ser extrapolable a sus familias. También se realizó toma de muestras de heces en familias saharauis que quisieron participar, sobre todo en aquellas que los niños habían sido los niños de acogida en Valencia, y si era necesario, dar tratamiento y también implantación, como allí el sistema de riego de agua no es como el de nuestras latitudes, ¿no? El de nuestro país, por ejemplo, que tienen que ir largas distancias para recoger agua, pues implantar en la medida de lo posible que pudimos gel hidroalcohol para que se lavaran las manos antes y después de comer, con la importancia que tiene el lavado de manos en la no transmisión o el evitar la transmisión de estas enfermedades parasitarias. Así que con estas acciones también, además de allí y aquí, se pretendía que los estudiantes del grado de Nutrición Humana y Dietética y de otros grados también de Ciencias de la Salud tengan la opción de visitar el Sáhara como parte de su formación, por ejemplo, en una estancia de prácticas externas, ¿vale? Por eso que los proyectos de cooperación no solo engloban vamos a hacer esto, sino se intenta buscar herramientas y se intenta abrir campos para que tenga mayor capacidad de diferentes grupos profesionales, ¿no? O que están en formación, para que puedan empezar con, por ejemplo, ese voluntariado que estaba hablando antes el doctor Soriano, ¿vale? Y los últimos proyectos en los que estoy trabajando y colaborando son uno que se centra en la población infantil de Ecuador y otro en la población infantil o escolar de Madagascar, en ciertas localizaciones de estos dos países, y ambos proyectos han conseguido financiación por la Universidad de Valencia, como ahora comentaré. En estos proyectos también están mis compañeras Tefi Tapia y Gabriela Tapia, como formando parte del equipo investigador, ¿vale? Me centraré en el de Ecuador, pues es el que soy investigadora principal, y para el que se ha conseguido, al igual que para el de Madagascar, la financiación por la Universidad de Valencia dentro de la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Universidad de Valencia. De este estudio, como he dicho, forma parte Tefi Tapia, y así como Gabriela Tapia forma parte del proyecto de Madagascar, cuya investigadora principal es la doctora María Trellis. Ambas, Tefi y Gaby, son doctorandas con beca predoctoral, que luego os contarán ellas mismas su experiencia, y también a las que dirijo sus tesis doctorales junto a los doctores María Trellis, que he nombrado hace un momento, Marisa Guillem y Marius Fuentes, que también aman apasionadamente también la cooperación internacional. Este proyecto, el
el de Ecuador me refiero, empezó siendo un pequeño proyecto autofinanciado, ¿no?, por nuestro grupo de investigación, sobre todo María Trellis y yo misma, ¿no? Empezamos con este proyecto para formar parte de la tesis doctoral de Tefi Tapia. Y se empezó con el estudio de población escolar de 2 escuelas de la Comunidad Valenciana y posteriormente con 3 escuelas de Ecuador. Pero a medida que nos hemos ido involucrando más en Ecuador con la presencia también de un socio local cuyos representantes son las doctoras Valeria Carpio y Pamela Vinuesa, la creación de un convenio marco también entre la Universidad de Valencia y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Ecuador, ha surgido la oportunidad de ir más allá gracias a la financiación con esta convocatoria de proyectos de cooperación de la Universidad de Valencia, a la que estoy muy agradecida. El estudio preliminar, este que habíamos comentado antes del inicio de este proyecto, dio resultados sobre estado nutricional, prevalencia de parasitación, determinados hábitos de alimentación y higiene, los que han permitido tener una idea del panorama de la población pediátrica de nuestra zona, ¿no?, de la Comunidad Valenciana y sobre todo de ese país, de Ecuador, y definir mejor la intervención a realizar y que esa intervención también sea a largo plazo y sostenible en el tiempo, ¿vale? Ahora diré por qué. Claro, no es simplemente hacemos este estudio y ya nos olvidamos, como os he dicho antes. Esta intervención se realiza sobre escolares de 3 a 11 años que estén cursando sus estudios en instituciones educativas de Ecuador. Y se ha optado por hacer este proyecto con ese rango de edad porque es la más vulnerable, donde las cifras de malnutrición, de presencia de parásitos intestinales son más evidentemente elevadas, ¿no? También hay que señalar que esta población se encuentra también en una edad primordial en la que se debe asegurar un correcto crecimiento tanto físico como cognitivo y teniendo en cuenta que estos niños van a ser los adultos del futuro, ¿no? Por tanto, intervenir en ellos es intervenir en, perdón, en futuro y sobre todo intervenir a largo plazo. Por lo que hacer esta intervención de tipo educativo, incluyendo tanto a docentes como a padres, madres de familia, perdón, con ello lo que se pretende es crear una red de apoyo, una red de ayuda a llegar a más personas al mismo tiempo. Uy. Perdonad. Obtener, perdón. Así obtener resultados más sólidos, más sostenibles en el tiempo. Ay, perdonadme. Por eso es importante trabajar con entes locales y así permitir la sostenibilidad de este proyecto a futuro, ¿no? Por tanto, el centro de salud será el que corresponda a la localidad de la institución educativa, en donde se podrá contar con el equipo multidisciplinar. La Escuela Politécnica de Chimborazo, al tener las carreras de nutrición y dietética, medicina, gastronomía, promoción y cuidado de la salud y encontrarse cerca de las escuelas, permitirá a sus estudiantes hacer prácticas constantes en ellas, asegurando así la continuidad. La oportunidad también de que los estudiantes se formen en terreno y plasmen la realidad mientras tengan un constante aprendizaje.
También los docentes, representantes legales y escolares, al estar involucrados en todo el proceso, perdonadme que se me ha quedado ahí, van a adquirir información nueva, relevante, de diferentes ámbitos, siempre desde una perspectiva de igualdad, de responsabilidad ambiental. Y esto permitirá una participación activa que cubra las necesidades y genere oportunidades entre los docentes, representantes locales, mejore los hábitos higiénicos sanitarios de estilo de vida, alimentarios, entre los escolares, y resalte la importancia del consumo de alimentos locales y de temporada, ¿no? De esa manera se desea conseguir que la institución universitaria, los centros educativos y sus docentes, las autoridades, el centro de salud primaria, ¿no? Y las asociaciones de padres, madres de familia sean conscientes de los problemas y necesidad que padecen los niños y niñas en esta etapa pediátrica, ¿no? En esta etapa escolar de la infancia. Y a lo mejor que puedan estar pasando desapercibidos y provocar efectos negativos en su salud, en su desarrollo. Por ello, se hará hincapié en que no solo sea lo que os comentaba antes, una intervención transversal, sino que una de las metas del proyecto es conseguir esa concienciación social y la comprensión de la importancia de que es un problema tajante el problema tajante como la nutrición escolar y sus posibles causas sea algo evidente, ¿no? Entonces, es asegurar que esa red, ¿no?, que quede instaurada, que se les genere autonomía, transferencia, sostenibilidad en el tiempo, desde una perspectiva de igualdad de género, empoderamiento de la mujer, de la niña, cuidado y respeto del medio ambiente, también teniendo en cuenta sus costumbres, creencias, tradiciones, ¿vale? Por eso, la cooperación no es dárselo todo como mascadito, sino dar herramientas necesarias para que las relaciones se consoliden, se mantengan en el tiempo, la red, como he dicho antes, de trabajo trabaje de forma autonómica, sea capaz de valorar la presencia de nuevos problemas, así como las necesidades de su sociedad, promover soluciones viables, buscar más entidades públicas, privadas, asociaciones que se vayan uniendo y que vayan cooperando entre ellas, y nosotros seguir participando y colaborando, pero ya después de haber hecho la intervención pasar como a un segundo plano, ¿no? Siempre estar ahí, ¿no? Lo podemos hacer pues ayudando a buscar financiación para su desarrollo, actualizando conocimientos, despejando dudas que se presenten, realizando a lo mejor auditorías cada cierto tiempo que permitan valorar la red de apoyo, si se está manteniendo en el tiempo o por si con lo contrario va decayendo y se necesita valorar otras herramientas para darle un empujón para que siga el mantenimiento en su tiempo, ¿vale? Pues todo ello teniendo que tener yo en este caso otro trabajo obligatoriamente para mantener la plaza de profesora asociada, ¿no? Pero realmente como conclusión quiero dar que la cooperación no cuesta si te sale del corazón, y espero haberos motivado o al menos interesados por el tema, y para las dudas que necesitéis resolver, aquí me tenéis. O sea que no tengo muchos años o muchos proyectos a mis espaldas de cooperación, pero al menos en los que me he involucrado, siempre me he llevado una experiencia muy, muy satisfactoria de ver que puedo ayudar a otras poblaciones, a ayudar a los demás, que era aquella idea que yo tenía en mi cabeza cuando empecé a hacer mi doctorado, que fue en ese proyecto de investigación de Nicaragua.
Dejo paso ahora a la experiencia de mis compañeras, de Tefi y de Gaby, y gracias de nuevo por haberme dejado participar en esta, o haberme invitado a participar y formar parte de este taller. Y perdón por mis problemas de la tos. Muchas gracias, Mónica. Si quieres, dejamos para el final el turno de preguntas, ¿vale? Y ahora doy la palabra a Estefanía Tapia, que es becaria predoctoral de nuestro grupo de investigación. La pregunta para ti es, ¿cuál ha sido el camino para alcanzar la beca y qué te ha permitido aprender? Te voy a dejar paso para la presentación, ¿vale? Espera, voy a dejar de compartir esta y te pongo la tuya. Ok, gracias, José Miguel. De nada. Ahí está. La ves, ¿no? Esa. Sí. Bueno, buenos días con todos y gracias, José Miguel, por hacernos parte de este proyecto y de también la presentación que vamos a dar, y espero de verdad poder aportar en algo, sobre todo a nivel de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, por presentarme rápidamente, estoy haciendo, como tú dijiste, soy becaria predoctoral de la convocatoria CIF del año 2019. Estoy ya por casi terminar mi doctorado. El próximo año espero aproximadamente para verano hacer la defensa. Y bueno, les voy a explicar un poquito sobre cuál ha sido mi trayectoria, o sea, cómo ha sido todo el trajín para poder obtener esta beca, ¿no? También acotar que soy parte del Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia, que mis tutoras son Mónica también, María Trellis y Marisa Guillén, ¿no? Y bueno, mi proyecto un poco trata así rápidamente sobre parasitología y estado nutricional, que fue lo que hablaba Mónica. Y como les dije, soy actualmente becaria, mi contrato finaliza en diciembre y les voy a explicar un poquito cómo ha ido todo esto, ¿no? Bueno, lo primero que hice es hacer una búsqueda. La verdad que eso fue el primer paso que hice fue hacer una búsqueda en internet, lo básico, Google, buscar becas, España, porque lamentablemente, bueno, yo soy de Ecuador y opté por la opción que existía, que había una beca que lo ofertaba el gobierno ecuatoriano, pero lamentablemente con los cambios políticos y esto, esta beca se cerró automáticamente. Y me quedé un poco, digamos, ahí en el vacío, pero dije, bueno, voy a intentar buscar becas que tal vez aquí en España o en la Unión Europea oferte. Y que sobre todo, al ser extranjera, también se tenga en cuenta, porque muchas veces puede pasar que alguna beca no se abra para personas extranjeras, sino únicamente para españoles o para residentes comunitarios, ¿no?, de la Unión Europea. Bueno, después de hacer esta beca, después de esta búsqueda, perdón, pues me encontré con la FPU, que es la beca más importante, la más competitiva de todas, porque es una beca que se da a nivel nacional y que consta de 2 fases. La primera fase tenemos que presentar nuestro expediente académico y es el primer filtro. Las mayores notas que se presenten pues son las que van a pasar a la segunda fase. Y la segunda fase ya habrá que presentar otra documentación que luego les voy a explicar más o menos cómo va. Y lamentablemente en esa fase, en la segunda, pues la verdad que mi puntuación quedó, no llegué para poder obtenerla. Luego también, como había investigado, me presenté a la beca que la oferta la Consellería de Educación con el Fondo Europeo, y es la beca CIF. Entonces, una beca que igualmente se abre de forma anual, al igual que la FPU, y presenté toda la documentación. Aquí no va por fases, se presenta todo en un solo momento, y luego, eso sí, la espera es muy larga, aproximadamente 6, 7 meses, o puede tardar más, entre que llega la concesión y el documento final. Pero lastimosamente el primer año me quedé primera en lista de espera. Entonces crucé los dedos y dije, igual pueda que alguien renuncie, como a veces suele pasar, porque muchas veces suele suceder que tal vez también postuló esa misma persona a la FPU y le dieron y renuncia, pero no fue el caso. Entonces me quedé primera en lista de espera y también ese año lamentablemente me enteré de la convocatoria de la beca de la Universidad de Valencia tarde, cuando ya se había cerrado, y no me pude presentar. Así que bueno, fue un momento un poco de bajón, porque claro, siendo extranjera, con un NIE extracomunitario de estudiante,
pues no puedes trabajar. Entonces me planteé un poco la idea de, ¿vale la pena quedarme realmente aquí en España? Porque claro, si volví a mi país sabía que probablemente podría encontrar un trabajo, porque al menos no tendría que hacer un trámite para tenerlo. Y bueno, también la familia, el país al final. Pero luego analicé un poco la situación y dije, no, es que el proyecto me gusta el grupo de investigación con el que estoy, y dije, bueno, lo que hay que hacer es prepararse mejor, presentarse a congresos, mejorar el currículum, escribir artículos si es que da la posibilidad, en general mejorar el currículum mío, y también dije, voy a analizar cuáles fueron las fallas, en qué me puntuaron menos, y de esta manera para el siguiente año mejorar todo esto y estar un poco más preparada para la presentación de todos los documentos. Eso fue lo que hice, y recomiendo también que se lean detenidamente las bases de las convocatorias, que se vea, porque a veces por un error te dan la opción de subsanar, que también hay que estar pendiente de las fechas de subsanación, porque me ha pasado que no me ha llegado correo para decir que está en esta fase, y es importante también tenerlo en cuenta. Y sobre leer todo lo que se tiene que presentar, cómo se tiene que presentar, para que de esta manera el documento vaya lo mejor posible y que no te pidan subsanar, y así te quedas mucho más tranquila. Ahora, los documentos comunes, es importante aclarar que cada una de las becas te pide un formato diferente, va a variar. Y tienes que tener en cuenta que para cada beca que te presentes va a ser un trámite un poco diferente, pero hay cosas que van en común. Sobre todo el expediente académico, te lo van a pedir sí o sí, porque es muy importante el del grado, que es lo que más cuenta. Tu proyecto de tesis, que lo recomiendo que lo redacten lo mejor posible para que llame la atención, para que realmente la gente que va a evaluar diga, bueno, este proyecto lo vamos a puntuar bien. Tu currículum también te van a pedir el currículum de tus tutores, y también suelen pedir a veces el historial de investigación del grupo. ¿Ok? Eso como lo que solicitan. Si puedes pasarme la diapositiva. Bueno, puedo pasarla yo, ¿verdad? Vale. Ahora, importante tener en cuenta, el camino es largo, ¿vale? La competitividad es muy fuerte, sobre todo depende en qué rama tú te presentes, y también dependes de la cantidad de personas que se presenten este año. Entonces, esto es un poco muy relativo. Y también desde mi experiencia puedo decir que también depende del evaluador que te toque, que no lo sabes, es anónimo, pero depende mucho también un poco, digamos que esta parte subjetiva del evaluador. Hay la opción, como les dije, de poder estar en lista de espera, o también de que te la rechacen. Entonces, es difícil porque lo he pasado, es complicado, pero también creo que es importante hacer un segundo intento para que de esta manera te des cuenta en las cosas que has fallado y puedas mejorarlo. Y por último, explicar un poco de qué me ha permitido aprender todo este proceso. Bueno, ha sido un proceso de bajones y subidas emocionales, que ha sido como una oleada allí, pero en general puedo decir que a nivel profesional he adquirido muchísimos conocimientos, o sea, de lo que empecé haciendo el máster de nutrición personalizada a lo que sé ahora, he aumentado muchísimo la cantidad de conocimientos, y también me he dado cuenta que me queda muchísimo más por aprender. Entonces, a nivel profesional mío, lo que puedo decir es que aprendí técnicas moleculares, que PCRs, que genotipado, técnicas convencionales para detectar parásitos que no hubiese imaginado yo ponerme al microscopio y empezar a reconocer blastocistis, giardia, no sé. Para mí esto ahora es, la verdad que es muy gratificante a nivel profesional y personal. Programas estadísticos que no sabía utilizar, ahora los puedo utilizar sola, puedo analizar cosas que antes no tenía ni idea, nuevos indicadores del estado nutricional, redactar proyectos como el de cooperación que lo hicimos con Mónica, presentarme a congresos, redactar artículos, y sobre todo en esto me he dado cuenta que mi capacidad para redactar y hacer las cosas que al inicio me costaban mucho, como por ejemplo un póster, una presentación a un congreso, ahora es mucho más ágil, porque me doy cuenta que la fluidez va sola, ¿no? Con todo lo que vas leyendo. Y también aquí añadir como un paréntesis la parte de las estancias. Entonces, cuando tú tienes una beca, también puedes pedir una movilidad a distancia. En el caso personal mío de la beca CIF, tú tienes que presentarte a otra convocatoria que se llama la beca BEFPI, que es una beca para estancias fuera de la Comunidad Valenciana.
Entonces, te tienes que presentar, igualmente, recomiendo allí redactar lo mejor posible todos los documentos que te piden, leer bien las convocatorias, porque depende de eso, te la negarán o no. Entonces, el primer año que pedí la beca para hacerla en Ecuador, la parte de recolección de datos, me la negaron. Y nuevamente dije, bueno, tengo que aprender en lo que me calificaron mal. Luego pedí la beca de estancia el año anterior, que me fui al Centro Nacional de Microbiología, y me la concedieron. Entonces, bueno, aprendí de los errores y fue posible tenerla. Ahora, a nivel personal, también me parece importante añadir algo, porque desde mi experiencia ha puesto a prueba mi capacidad de adaptación totalmente, de venir de un país con otras costumbres, con otras tradiciones, aunque sea el mismo idioma, termina siendo un choque cultural. Entonces yo me siento, la verdad, parte de la comunidad, sobre todo de Valencia, que es una ciudad que me gusta mucho. Y también a nivel personal, gratificante haber aprendido mucho, y también al estar un poco enfocada en el mundo de la cooperación internacional, personalmente me parece que poder hacer el proyecto, haber empezado como una tesis, como una idea, recolectar datos, y que ahora haya, aunque haya una financiación para poder hacer una intervención en las escuelas, que yo al estar allí palpé la realidad de los niños y de las niñas, pues personalmente es muy gratificante saber que puedes aportar un poquito en la vida de los demás. Entonces, esa es mi experiencia y espero haber podido aportar esta información a los demás. Gracias. Muchas gracias, Steffi. A continuación tiene la palabra Gaby Tapia. ¿Necesitas que ponga alguna presentación, Gaby? Personal, pues, ¿me escucha? Sí, Gaby, escucha? sí. ¿Me oye? ¿Necesitas que pongamos alguna presentación? No. No, como mi pregunta es como más personal, voy a dar mi punto de vista. Vale, pues te hago la pregunta si quieres. Vale. Mira, ¿cómo animarías a la gente que os está viendo y que tienen interés en seguir vuestros pasos? ¿Y qué preguntas debería de realizar el candidato que quiere seguir tu camino? Vale, perfecto. Pues buenos días con todos, mi nombre es Gabriela Tapia. Pues, por la similitud del apellido, pues imaginarán que Steffi y yo somos hermanas. Yo también soy becaria de la beca CIF. Por suerte a mí me consideraron en el primer año, presenté los documentos, Stephanie me ayudó y pues conseguí la beca. Colaboro en el proyecto de Madagascar, como lo dijo lo dijo Mónica, es parte de mi tesis doctoral, y ahora también nos concedieron un proyecto gracias a la Universidad de Valencia en la convocatoria de proyectos de cooperación, y pues estamos trabajando en ello. Bueno, ¿cuál sería como para animarlos? Pues yo pienso que si les gusta la investigación y también la cooperación al desarrollo, pues qué mejor manera que juntar estos dos aspectos, ¿no? Y buscar un proyecto en los cuales sea viable aplicar estas dos cosas, que es la investigación junto con la cooperación al desarrollo. Pues yo también creo que la cooperación al desarrollo nos ayuda a reforzar mucho más valores humanos, también el sentimiento de solidaridad hacia las personas que más lo necesitan. Trabajando en este campo también desarrollamos habilidades sociales, porque trabajas en contextos nuevos, con nuevas herramientas, con otras personas. Y también, una vez que tú estás haciendo un proyecto de investigación y el proyecto de investigación consigues financiación para ponerlo en marcha en la población en la que estás estudiando, tienes también la oportunidad de viajar, de conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones, dependiendo de la población en la cual estés desarrollando tu proyecto. Y el hecho de viajar y conocer nuevas culturas y tradiciones te abre mucho más la mente y adquieres nuevas experiencias, ¿no? Y también aparte, como estás juntando las dos cosas entre cooperación e investigación, adquieres habilidades de las dos partes, ¿no? También adquieres habilidades en investigación, porque asistes a congresos, ayudas a escribir artículos, y también el hecho de que como poco a poco vas escribiendo tu tesis, también en ello vas escribiendo artículos. Entonces yo lo llamo que es un 2 en 1,
porque haces tu proyecto de investigación y a la vez ayudas en cooperación, que como lo mencionaba Steffi y lo mencionaba Mónica, al final el ayudar obtienes una satisfacción gratificante en ti mismo, aunque sea un pequeño paso que empieces haciendo, ya, y el hecho de ayudar ya te queda eso, es algo gratificante. Y pues, ¿qué preguntas me haría o qué preguntas me hice para empezar? Pues primero, me pregunté si realmente me gustaba la investigación. También me pregunté en qué tema me gustaría hacerlo o en qué población me gustaría desarrollarlo. También miré y pregunté, indagué, con qué grupo de investigación me gustaría hacer. Y bueno, también como quería mezclarlo con algo, bueno, se dio la oportunidad de mezclarlo con cooperación, pues eso, de que si me gustaba la cooperación, si quería trabajar en ello, como si tienes oportunidad de aplicarlo en terreno, pues también si me gustaría viajar a otro sitio, si tengo la posibilidad de viajar. Y luego ya, como comentaba Steffi, lo de las becas. ¿Cuál sería, a cuál beca me postularía? Y siempre tener una opción B, porque por A o B motivo la beca a la que nos postulamos pues no nos la concede, pues siempre tener un plan B de qué se podría hacer. Porque, por ejemplo, si es que a mí no me salía la beca, yo tenía planteado pues proponer a mis tutores, que son Mónica, María y Marius, pues no sé, proponerles hacer el doctorado a distancia, ir y venir entre Ecuador y Valencia, pero por suerte pues las cosas se dieron y me concedieron la beca. Y pues eso, espero haberlos animado y que muchos más de estudiantes, profesionales sanitarios, se vuelquen por esta vía, por la vía de la cooperación, que al final es muy gratificante trabajar desde este ámbito. Pues muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Muchas gracias, Gaby. Nada, si queréis a partir de ahora pasamos al turno de preguntas. ¿Es que hubiera alguna entre el público? Pues yo. Sí, Eloy, dime. Hola, José Miguel. Espera, me pongo el vídeo. Quería preguntarte, ¿qué recomendáis? Si ya hemos hecho este máster, porque ya es un máster oficial, ¿continuar a lo mejor con un doctorado si se pudiera? ¿O si haces otros másteres de los que has puesto relacionados, como el de nutrición y el de la salud pública, para luego la empleabilidad, qué consideráis? A ver, tú te refieres al máster de cooperación, ¿no, Eloy? Sí, Sí, a ver, pero yo sí, termino ya este año, presento sí, ya el trabajo vale. y Yo, estoy yo ahí la- que no sé qué hacer. Vale, yo las recomendaciones normalmente es no volver a hacer ahora ya ningún máster, porque el tuyo además es de 2 años. Si vas a Sí. trabajar en el ámbito de cooperación es específico, por lo tanto, ahí no hay problema. Lo que sí que te animaría sería seguir haciendo el doctorado, ¿vale? Porque normalmente en el periodo que estás haciendo el doctorado, ten en cuenta que los cursos de doctorado son a distancia. Entonces, el año que a lo mejor estás haciendo esos cursos de doctorado es cuando en realidad, con las ofertas de empleo delante, es cuando ya puedes definir un poco más tu currículum. Mm. ¿Vale? Entonces yo en tu caso haría esa alternativa y si luego quieres hacer algún curso específico como tal, lo puedes adicionar al currículum, pero eso sería ya en otros méritos, porque no por tener a lo mejor otro máster como tal te va a facilitar el trabajo, al contrario, el que tienes es específico para este tipo de cosas. Ah, vale. ¿Vale? De todas maneras, como luego os pasaré la presentación, que yo creo que a lo mejor si hubiera alguna duda de hoy sobre la base de lo que es oferta de empleo, lo miramos, que decir, no hay problema. O sea, aunque la actividad acabe hoy, esto está abierto todo el tiempo. ¿Vale? No, por ejemplo, a nivel personal, yo cuando acabé farmacia, que es lo que hice, sí que busqué qué pedían para la bolsa de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y demás. Y sí que me fijé que pedían a lo mejor el máster de salud pública en específico, Sí. en muchas ofertas que vi. Hmm. Y mi duda era esa, a lo mejor si llevar 2 másters, como que pudieras acceder a más puestos de trabajo, ¿cómo era eso?
Vale, a ver, en teoría, si haces el máster de salud pública, lo que dices tú, hay también ofertas en ese sector. La cuestión es que, por ejemplo, la opción para hacer el máster el año que viene se ha cerrado porque acaba el 15 de junio. O sea, la valoración de los másteres ya se ha realizado. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es, si vas adelantando el doctorado, pues a lo mejor utilizar el máster para el año siguiente y entonces sería esa formación, tanto máster como doctorado. Yo lo vería bien, quiero decir, no hay problema. Ah, O vale. sea, hay mucha, Sí. es lo que has visto, Eloy, también, que hay mucha diversidad de las ofertas de empleo y que normalmente se buscan como puntos comunes. Entonces, claro, los puntos comunes que yo buscaba era eso, que cuanto mayor grado de especialización, pues a mayor oferta de empleo puedes acceder y, bueno, pues si además vienes de un ámbito sanitario como farmacia y luego has hecho este máster, te da más empaque, ¿no? En ese aspecto, porque es un ámbito que ya has tocado en la titulación más luego lo que puedas tocar luego. Ah, vale, sí. Ya te entiendo, sí. Gracias. Perfecto. Nada, gracias a ti, Eloy. Sí, Valentina, habías levantado la mano, ¿no? Sí, gracias, José Miguel. Yo, bueno, quería preguntar la compatibilidad entre o sea, porque tú estás hablando de hacer el doctorado mientras quizá ya estemos trabajando. Ujú. Y eso quiere decir que ya no habría beca, o sea, que el doctorado no se hace, bueno, sin una beca, ¿verdad? Porque no hay compatibilidad entre beca y trabajo, me Sí, imagino. exacto. O sea, el mero hecho que haya alguien que esté trabajando y quiera hacer el doctorado es porque a lo mejor la temática de la tesis doctoral tiene relación con el trabajo. Imagínate, por ejemplo, un estudiante que a lo mejor acaba en un puesto de Naciones Unidas, aunque sea un nivel bajo, y a lo mejor decide hacer la tesis doctoral con parte de las herramientas que está trabajando allí. Eso se ha hecho Sí, habitualmente. Pero es cierto que hay incompatibilidad. O sea, si tienes la beca, automáticamente es incompatible con el trabajo. O sea, tienes que decidir entre una de las dos cosas. Entonces, vale. tal y como ha explicado tanto Mónica como Tefi como Gaby, normalmente, habitualmente, si luego tu línea de trabajo más adelante a lo mejor quisiera ser docencia o profesora, la parte de méritos valoran, por ejemplo, la parte de becas de investigación en una categoría en concreto. Entonces, Sí, eso tienes bueno, que tenerlo en cuenta. vale, gracias. Luego Ujú. tenía una pregunta, quizá más para Mónica, que ella Sí. hablaba de que habían pensado como profesora externa. Entonces me preguntaba si esto ya era, o sea, esto era antes del doctorado y cómo se crea esta conexión para una docencia externa. Y luego, bueno, hago ya la otra pregunta para, no sé, bueno, para Mónica, para Stephanie o Gaby también, que han ido publicando cosas, entonces si hay, si, bueno, tienen consejos en términos de cómo focalizar los esfuerzos para que los trabajos estén ya con un ojo a la publicación, entonces cómo prepararlo ya para posibles publicaciones donde han publicado. Gracias. Y estuvo súper, me encantó, gracias. Gracias, Valentina. Oh, perdón. Hola, Valentina, soy Mónica. Mira, con respecto a lo que comentabas antes de hacer la tesis trabajando, yo la hice trabajando. O sea, como estaba trabajando ya antes de empezar la tesis doctoral, y tampoco ya no me informé de becas, entonces lo fui compatibilizando el trabajo con, con la tesis doctoral. Y eso que era de investigación, que tenía que ir al laboratorio, pero en ese momento yo tenía un trabajo fijo discontinuo, claro, hay que ver cómo es tu trabajo, que me permitía a lo mejor durante temporadas dedicarme a la tesis doctoral y otras temporadas al trabajo. Entonces lo pude compatibilizar bastante bien, por eso. Ahora yo creo que hay una opción si estás trabajando, claro, como tienes que poner el tiempo de dedicación del doctorado, puedes ponerte media jornada. Eso ya lo tendrías que ver también con el programa de doctorado que eligieras, ¿vale? Con respecto a las otras preguntas, ahí ya no como estaba pensando en esa, habías dicho que cómo había de profesora externa. Bueno, yo como profesora externa empecé en el máster de José Miguel y fue el que me dio la oportunidad. Entonces, hay veces que tienes que tener un poquito de padrinos también. por esa parte, él empezó con el máster de nutrición
personalizada y comunitaria y me ofreció que fuera ese primer año antes de... Ya tenía el doctorado, yo el doctorado lo tengo desde 2012. En el 2014 es cuando él hace la primera edición del máster y me invita a ser profesora externa para dar un módulo que luego he continuado con ese módulo ya en estos 7, casi 8 años que llevo como profesora asociada. Pero fue por eso, porque nos conocíamos, ¿no? Pero a lo mejor tienes posibilidad de eso, conocer a algún director de algún máster que te lo pueda ofrecer, sí, es eso, esa es mi experiencia. Y con respecto a la hora de publicar, realmente cuando empiezas un proyecto, claro, todos los resultados, tú quieres publicarlo, ¿no? Quieres que se sepan, quieres que se contrasten con otros resultados, pero también piensas en lo de las publicaciones, claro, después, cuando ya tienes resultados, tú lo que tienes que hacer es un proyecto bien protocolarizado, ¿no? Con los pasos que haya que seguir, que os justifiquen los otros, de manera que después, cuando tengas resultados, los puedas plasmar en unas publicaciones. En la tesis, por ejemplo, con el proyecto educador, que es la tesis de TEFI, eso hicimos. Primero pues empezamos, como no teníamos financiación, pues con cosas que estuvieran más en nuestra mano. Ella era de Ecuador, yo era de aquí, pues junto con María Trellis, pues dijimos, pues vamos a abrir este ámbito en escuelas de aquí, de la Comunidad Valenciana, donde podamos nosotros acceder y después podamos también esas acciones aquí y allí que había comentado con el Sáhara, ¿no? Hacerlo aquí, hacer todo el protocolo aquí cerca, ¿no? Algo que estuviera en nuestra mano para luego llevárnoslo allí, que es cuando ella hizo su estancia en Ecuador, puso en práctica todo lo que habíamos, el protocolo que habíamos llevado aquí en las escuelas de la Comunidad Valenciana. Y luego con esos datos que hemos tenido, es que el proyecto es muy amplio, ¿no? Abarcamos hábitos alimentarios, abarcamos parásitos intestinales, estado nutricional, pues con todo eso, luego biología molecular, ¿no? Determinación de genotipos de determinados parásitos, que tienen muchos subtipos para ver cuáles son los autóctonos de Comunidad Valenciana, los autóctonos de Ecuador, digamos, los más prevalentes en ambos lados, y con todo eso ya te planteas los artículos que de momento estamos con 2 artículos, si no me equivoco, sino que me lo corrobore, y lo que intentamos es que se publiquen en revistas de impacto para que llegue a la mayor cantidad de profesionales sobre estos temas. Por eso, y que luego también esas revistas de impacto también den prestigio al grupo de investigación con el que estamos trabajando. ¿Vale? No sé si Tefi querrá añadir alguna, o Gaby querrá añadir alguna cosita más. Bueno, yo solo desde mi experiencia, ¿no? También decir que ahora hay la opción de publicar tu tesis doctoral en el formato artículos. Entonces yo creo que es lo más viable, porque si así haces 2 trabajos en uno, publicas mientras al mismo tiempo preparas tu tesis. Entonces eso es algo importante. Y también algo que hay que hacer es, bueno, cuando tú te planifiques qué quieres publicar, eso también es claro. Cuando lo hablas, es lo que hicimos nosotros. Hicimos una reunión y dijimos, ok, tenemos todos estos datos, la base de datos está hecha, todo está recogido. Entonces, ¿qué vamos a publicar? Entonces fue organizar un poco las ideas y al final hemos decidido que trataremos de sacar al menos 3, pero si es posible 4 artículos, ¿no? Entonces hemos organizado de acuerdo a lo que hemos visto que son como los datos más relevantes. Entonces, cuando estás iniciando el doctorado te puedes plantear muchas cosas, pero la realidad es que con el tiempo esto va a ir cambiando. Tú te tienes que adaptar a lo que vas encontrando. Entonces, no sé, por ejemplo, yo no esperaba encontrar un parásito que no tenía ni idea de que existía, que es Enterocitoson vieneus, y hemos encontrado en Ecuador. Entonces hemos dicho, bueno, esto es algo que no se ha publicado en Ecuador nunca. Entonces un poquito tú te vas adaptando a eso y, claro, lo que dice Mónica,
nosotros vamos a empezar siempre por lo alto. Vamos a mandar las revistas a las Q1 y luego si es que nos dicen que no, intentaremos en otra, pero bueno, por ahora hemos tenido suerte, digámoslo así, también mucho trabajo, que ya nos han aceptado en la revista Nutrias el primer artículo que va a salir y que lo hemos adoptado un poco de también hacer un poquito sobre un protocolo de intervención. Así hemos añadido algo del proyecto que planeamos hacer para Ecuador. Entonces esa es mi recomendación, publicar por artículos y irte adaptando un poco a lo que va pasando en tu tesis y tener claro que es un largo camino y que te puedes plantear muchas cosas al inicio, pero que todo se puede ir cambiando y que tienes que estar en la posibilidad de adaptarte tú a lo que va sucediendo y que también vas aprendiendo en ese proceso. Así que eso, de mi parte. Pues, pues yo iba a contar algo muy poquito. Sí, Gaby, sí, sin problema, adelante. Pues yo soy bastante nueva, soy como la más pequeña de las doctorandas de Mónica. Empecé hace poco y pues yo te sugiero que cuando vayas a empezar con un tema, con una tesis, busques tutores con los que compagines y con los que estén prestos a ayudarte, porque en realidad los que te dan como el hilo a seguir del artículo son ellos, ¿no? Pues eso, que busques tutores que estén prestos a ayudarte para desarrollar el artículo que quieras. Pues como tutores como los míos. Pues era solo eso, José Miguel, gracias. Muchas gracias. Valentina, aclarar dos cosas además de lo que han dicho mis compañeras. En primer lugar, cuando tú vas a hacer el doctorado, sí que es cierto que te preguntarán si lo quieres hacer a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Que es lo como han dicho mis compañeras, que normalmente cuando estás trabajando en otra cosa, a lo mejor no tienes mucho tiempo, te lo coges a tiempo parcial. Si a lo mejor te quieres dedicar completamente a la tesis doctoral, coges a tiempo completo. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La universidad marca que cuando lo coges a tiempo completo tienes hasta un máximo de 3 años para acabar la tesis, mientras que si es a tiempo parcial es un máximo de 5. Es decir, marcan los máximos, pero no marcan los mínimos, ¿vale? Entonces simplemente es que tú lo tengas en cuenta, que tienes una especie de fecha límite, ¿vale? Y luego lo otro que has preguntado y que Mónica en esa parte lo ha aclarado perfectamente, lo del profesorado externo, hay que tener en cuenta que aquí hay dos figuras normalmente. Hay varias, pero digamos el posible acceso normal antes de tener el doctorado es, o bien, como ha dicho Mónica, como profesor, de la figura de profesor externo, es decir, que se incorpore una persona del ámbito profesional que no sea de la universidad a un máster que se esté dando. En nuestro caso, en el máster de nutrición, cuando se aprobó, se solicitó que el 50% del profesorado fuera externo. Es decir, necesitamos profesionales que de alguna manera puedan transferir esa información que están aprendiendo fuera a los estudiantes, ¿vale? La otra figura es la de profesora asociada, que esa es, puede ser que seas doctor o no doctora, ¿vale? Y en nuestro departamento hubo ya casos en su día de gente que accedió, incluso no era doctora, luego se doctoró en el camino, pero en el profesorado asociado lo que contabiliza es sobre todo la vida laboral, el tiempo que has estado trabajando fuera, porque normalmente el asociado realmente es un profesor que se incorpora para dar una docencia o una serie de asignaturas dentro del departamento. ¿Qué diferencia hay en ese caso entre la docencia del profesor externo y el del profesor asociado? El profesor asociado depende de las horas en las cuales esté contratado, puede ser que sea un 3+3, un 6+6, pero en el profesorado externo, habitualmente en nuestro máster, solamente realmente dan una especie de clase magistral, que puede ser que sea o de 4 horas o de 2 horas, ¿vale? Dependiendo un poco del tema que elija el profesor, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando se configuran los másteres, esta alternativa se plantea. Con Mónica, cuando se planteó el máster, se buscó las necesidades, en el caso de nutrición, que se necesitaban probablemente para el ejercicio profesional más específico, y entonces se plantearon profesores que tenían experiencia en ese ámbito, ¿vale? Por lo tanto, va un poco en esa línea. No sé si te ha quedado clara, Valentina, más o menos. Súper claro, la verdad, sí. Gracias, José Miguel, gracias, Mónica, Gaby, Stephanie. Toda información muy importante y súper clara. Gracias. A vosotros. No sé si habrá alguna duda más. ¿Tenéis alguna duda más? Vale, yo de todas maneras, a los que os voy a poner simplemente en el chat mi correo electrónico, ¿vale? Para que me escribáis los que estéis interesados en que os enviemos la presentación.
Y cuando tengamos el vídeo montado, lo obtendremos en la página de la Facultad de Farmacia, ¿vale? Entonces, simplemente por chat os envío el correo electrónico. Si estáis interesados, os lo envío y sin problema, ¿vale? Y no sé si hay alguna duda más. Vale. Pues bueno, deciros que vamos fenomenal de tiempo. La clausura está prevista para las 12, o sea que estamos en hora. Quiero agradecer a tanto a Mónica como a Tefi y a Gaby la participación en el proyecto de la Cátedra UNESCO, porque entre los tres y junto con María Trildis también vimos la posibilidad de que fuera un tema interesante porque era bastante demandado por parte de los estudiantes. Y agradecer tanto a la decana de la Facultad de Farmacia y a la vicerrectora la ayuda para realizar esta actividad, ¿vale? Y nada, gracias a todos. Os deseo un feliz día. Un abrazo, cuidaros. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Adiós. Muy interesante. Gracias.